100%, qué dolor. Elex II, hoy lo terminamos y todo va bien. Hoy lo terminamos y todo va bien. Y a partir de mañana, otras cosas. Pulsa cualquier tecla. Apagar PC. Ha dicho cualquier tecla, yo qué sé. Estábamos a punto de entrar en Betara, si me lo recuerdo. Quería reclutar a un companion para ir conmigo a Betara. Creo que me voy a llevar a Caja. No me llevo a Crony. O sea, Caja me cae mejor. Espérate, voy a altabear como siempre para pausar el stream y esas cosas, que me mejora un huevo los FPS por cosas de Windows. Vale, he reclutado a Caja. Pues mira, mi yo del pasado ha decidido. Nos toca ir a Betara. Justo acaba de tener los Stark. Acabamos de tumbar Argos P2 por primera vez. Bueno, yo por primera vez. Muchos no era su primera vez. Creo que era la primera vez de Brayton también. Ahora la pregunta es, ¿limpio Betara o simplemente entro en Betara y que les follen a todos? Voy a limpiar Betara, va. Por eso no quería terminar el juego ayer, quería más rusheado y me saltaría un montón de contenido. Hoy simplemente voy a tomarme relax. Voy a limpiar todo Betara. Hostia, no he visto el perro, tú. De Caja. Un gran apoyo ahí, gran tanqueo. Hostia, Seth hizo eso en su review. Lo vi hace años, no me acuerdo ya de su review. Hace 1000 que no veo su canal. ¿Sabes que yo tengo un par de vídeos parodiando Seth Vintage, Festedin? No sé si los has visto. Busca un review muy honesto de World of Warcraft Classic y otro de... hice otro de Persona 4. El review de WoW me lo demonetizaron. Me lo merecía, la verdad, por un chiste en particular. Me lo merecía. Asumí la responsabilidad. Sabía qué riesgo conllevaba y... tomé ese riesgo. Hola, hola, gente. Aquí Raeven. Y hoy vamos a hacer una reseña muy honesta de World of Warcraft Classic. World of Warcraft Classic es un simulador de ser un trabajador comunista de los campos de arroz de China. O algo así era. Gráficos estilo hentai. El Pégimo no aguanta una mierda. Hostia, he visto el nombre de Defiant y ¿sabéis de que me he acordado por un momento? Del Defiance. Que curiosamente la serie nunca la vi. Era un concepto curioso. Querían hacer una serie a la vez que un MMO y los dos progresarían su lore de manera simultánea. La serie fracasó, que yo sepa, la cancelaron. Y el juego fracasó, que yo sepa, y con el tiempo... creo que no está cerrado, pero prácticamente nadie juega. Pero el juego estaba bien, El juego estaba bastante decente. Gigante con un demonio al lado y un rapiñador. Se nota que Betara es tocha, es serious business. Beatty, no lo he visto ese. ¿Veis lo que debería hacer algún día? Una serie de Persona 3. Igual que la Persona 5. Hostia, cómo carga el cabrón. Serie MMO a la vez, sí. Defiance 2050 creo que se llamaba. La serie es de pollas de verla. Pero el juego ha estado bien. Toda la gran feature, o sea, no era simplemente lo típico que hacen un juego de una serie. Era la gran característica, en plan, que la serie y el juego se desarrollarían simultáneamente. Los dos equipos estaban en comunicación y tal. El juego estaba bastante bien. Al toque le ha pasado, se le cargo Caja ni de coña, no, está quedado por ahí. Oye, el cadáver de este ha desaparecido. Qué hijo putez. Y el martes Star Trek Online, ojito. Qué hijo putez, tío. Este rapiñador está bugueadísimo, el pobre.
A ver, no voy a limpiar más de lo necesario tampoco, Vale, ese se ha creado. Ah, es un volador de mierda de estos. Caja, tendrás que echarme una cablancia. Caja. Dale, quiero que la tanquees tú. Una cosa es querer, otra cosa es que ocurra de verdad, Bien, bien, se lo va a tanquear. Dale, dale, caña. Caja, dale caja, caña. Ya, mucho here we go, pero poco go de verdad, El patrón de los voladores es muy difícil, tío, de predecir. Yo tengo un poco más de miedo que los demás. Vale, Vetar está más o menos limpio ahora. Ahora falta limpiar el interior de Vetara, que va a estar petado de gigantes, ya lo sé. Yo tomaré cara de ello. Esos bombardeos de caja, tío. Una mala posición, Lo bueno es que se ha bugueado este. Lo malo es que no le puedo hacer daño. Ah, le estaba haciendo daño el de atrás. Bueno, el láser supongo que atraviesa cosas. Al láser le daba un poco de AOE, tío, y ya sería el arma más OP del juego. Este gilipollas va a intentar disparar sus flotillas a sus propios pies, tío, verás. Creo que las rampas no son sus amigas, Nah, no le está ya. Le falta OE. Y mucho más DPS. Me encantan las frases motivadoras de caja y luego no hace nada. Nada, me pasé el primer juego entero gracias a caja, así que supongo que no debería quejarme demasiado. ¿Sabéis lo que debería hacer realmente? Mandar a caja a tomar por caja y ponerle el perk de lobo solitario, que seguramente me subirá tanto DPS que rentará, porque caja ahora mismo es que no hace nada. A ver, a veces distrae con un NPC, lo cual me ayuda, pero solo a veces. Claro, por eso matabas tú más rápido, Azu, ahora que lo pienso. Ponías el perk de lobo solitario y yo no me lo he puesto. El que llevo la tonta. Calcular el gigante a la vez. No es que los cañorefos de estos son inútiles. Joder, deja de autoapuntar a ese, tío. Ala. Que sí, se podría upgradear de alguna manera. Uf, ese ruido daba mal rollo, ¿No ves? Ahora, por ejemplo, lo he distraído, me ha ganado tiempo. No, a ver, hace DPS también, mira. Es capaz de matarlo ya sola. Hace DPS realmente. Espero que para el 3 hagan upgrades para los companions, que puedas darles armaduras, armas y tal. Sería chulo realmente. Muy poco gothic, pero joder, de este juego ya muchas cosas son muy poco gothic, así que hay que pensar un poquito en evolucionar. Evolución completada. Me llamo mal, me llamo más pilón. ¿Cómo de grande será petar? Caja está comiendo una de daño. Cuando podías llevarte al niño ya, Caja, por ahí pensé a ver si te dejan llevar dos companions. Eso sería interesante. ¿Se ha puleado el tonto? No. Creo que no, porque... Sí. Quiero decir, si lo dejo vivo, verás que me viene por detrás y me va a reventar. Una vez que los compañeros, si no le pegas, no le pegan al bicho. Creo que está hecho para que no puleen todo lo que hay por ahí. Por otro lado... No sé ni por qué luteo a estas alturas, pero no. The fuck not.
útil aquí. La tocatriz de mierda. Solo que hasta aquí se entierran, tío. Cómo falta el stagger del plasma, Cómo falta. Lo he hecho mucho de menos. A ver, hacía demasiado fácil el juego. A ver, con láser no es que sea hiper complicado ahora mismo. Pero... Lo peor es que no duré demasiado con el arco, O sea... Me pasé del arco a la ballesta, pero apenas estoy un par de capítulos con esas armas. No fue muy rápido las armas de energía. Vale, por aquí no parece... Ah, vale. Túnel. Digo, por aquí no se puede pasar, ¿sabes? Estoy medio camino ya. No parece que Betara sea muy grande. Demasiadas zonas sin bichos. Miedo me da. Se parece otro trozo del laboratorio. Supongo que tengo que ir para allá. Tengo que mirar qué hay aquí. Hostia, pedazo trickshot le acabo de meter. Vale, aquí hay un huevo de albos. O sea, de albos no, a ver, son básicamente albos. No toleramos criminales. Putos aliens ilegales. No toleramos criminales aquí. Loco, ¿por qué llama criminales a los aliens? ¿Por qué intenta atacar una pared? ¿Por qué intentas asesinar una pared? Caja mía. Tere, tere, tere. Este se intenta cubrir y todo. Es el alien más listo que he visto en el juego de momento. Aparte de aquel tío que no quería que le atacara directamente. Le maté igual. Ya ves tú. ¿Cuántas veces se puede mejorar un arma? A ver si renta coger un arma celestial y mejorarla 400 veces y es mejor que el Lego. No creo, pero... ¿Te imaginas? Haceme que no cocino. Pero es que no conocemos su legislación y su código moral, ¿sabes? Llamar asesino a alguien es una palabra muy fuerte. A lo mejor para ellos matar es el mayor honor que te pueden causar. Te mato. Oh, muchas gracias, señor. ¿Qué harías con usted? Hostia, ahí hay unos pocos, Ah, solo una vez. Me encanta, se TPO. ¿Qué ventaja táctica te dio TParte ahí? Estos gilipollas. Tanto no traje. No, están en Magalán, no en la Tierra. Ah. Ah. Caja. Backpedal Simulator. Esta sala es idéntica a la primera que encontré de este tipo de espacios, la última frontera. Me decía tirarme las bolas a melee. No, casi me da, supongo que habrá funcionado casi bien. El otro se agacha, me voy. Here we go. Me sale bien la voz de Mario porque tengo la garganta hecha mierda. Solutear esto siquiera, ¿para qué? Ah, esta sala no era de todas formas. Estoy cerca ya. Calla. Mira que haberle puesto caja, tío. A lo mejor en alemán parece en plan, oh, caja, qué nombre más exótico, no sé qué. Oye, pensaba que habría otra entrada por aquí, pero... A lo mejor sí que es por aquí. Es... ¿Dónde coño es? Ah, mira, aquí. El pajarito de Godzikuno ahí de fondo. Una cueva alienígena. ¿Esto es nuevo?
Joder, qué mala posición para el gigante. Coño, ya. Caja huyendo también. Valencia, qué exótico. Mala posición para el gigante. ¿Qué nivel soy ya a estas alturas? 39. ¿Le meto más ingenio? Venga, ¿por qué no? Estoy siendo cada vez más ingenioso por levear aquí en las cuevas alienígenas, las minas de plástico de Joseja. Qué raro que estos alemanes no sean hijos de puta. En plan, podrían fácilmente ponerte gigantes de estos justo en la esquina, ¿sabes? Para trolear. Pero no. Vaya, ¿habrá 4000 aliens aquí también o qué? Está un poco más libre esta. Que la última de estas ha estado petada, no lo siguiente. No, aquí no han puesto aliens. No, no es por eso. O sea, canónicamente este es el primero que me he encontrado, ¿no? Según el lore, porque ya vi 3 de estos. This is the Batara former command cell. Now where's Principal Teak? Joder, que quería ver dónde está el arma legendaria, que aquí tiene que haber uno. The Sleeper Awakens. Míralo, pollas. ¿Puedo matar y ya está? Sí. And out of their midst will come men who will tower above all others, and yet be equal to them. Me gusta la voz que le han puesto. So you must be Principal Teak. Bastante alien. Hola. Could speak our language. What has long Esperaba que ya fuera simplemente una voz grave y ya está, ¿sabes? Return to the light of the world. Yes, we speak your language, and yes, they call me Teak now. Son como reptilianos, ¿no? A designation of my identity, one that has not completely shed its roots. You were waiting for me. I called, and you came. Why now? Why haven't you tried to negotiate with humans before? Your attempts to infiltrate Cassandra were impressive. You are worthy of our attention. But why Magellan? Couldn't you have found another world? Unless you are aware of an alternative habitat, that is not a viable proposal. Why invade now? Why not before? We had not completed our primary research. We would have been unprepared. What makes you think you have the right to destroy our planet? It is as much our planet as it is yours, and we will improve it. Who are you? Where the Vamos, hell que sí are que eran originales de aquí. The ground beneath you tells our story, but there are few who could remember it now. You're not giving me straight answers. ¿Te imaginas que Magellan realmente es la Tierra, pero tan lejos en el futuro, que estos son los humanos de verdad? But your mind is too limited to discern the truth behind them. Why did you call me? What do you want from me? You are the second humanoid anomaly. If anyone can understand, it would be you. What the fuck? What the You fuck? could ask 1,000 more questions, and I could answer them all. And yet your mind would not apprehend this knowledge without the one answer to every question. And what's that? Who we are, where we come from, where we are going, and how much time we have left is all at the will of the singularity. It is the source. It is our God. It is the Elex. And it will be the end of us all. ¿La mierda del cielo? Damn riddles. How am I supposed to understand anything if everything you say just raises more questions? Your thoughts are tied in knots.
when really it's all so simple. Let me explain it to you from the very beginning. A ver, por fin el momento de la verdad. First, there was desire, a shared obsession for eternal life. We were not the only ones with such a desire. There was another, a scientist and inventor, making his name at what was then called the Infinite Skies Corporation. You're talking about Dawkins. It was he who invented the formula for immortality. He who discovered the singularity, a celestial body with the necessary laboratory conditions, many light years away. And so the inventor sent a delegation of scientists there, so that they could make his elixir of life a reality. And they succeeded. The first Elex was created, but the inventor was still here on Magellan. If he was to remain alive for the many decades of research ahead, he would need the first derivative of the Elex brought to him. And so the comet became the emissary of this miracle, delivering both the Elex and the cataclysm that would reduce the planet to ashes. The rest of Magellan's story, you O sea que al final el puto cometa lo trajo el propio Adam. I thought it must have been something like that. ¿Y estos quiénes coño son? wasn't the only spacecraft sent to save mankind from the De comet. Putin hablaremos ahora cuando acabe el juego. A ver qué coño ha pasado. Carrying a group of scientists, and its name was Cassandra. That's who you are, isn't it? You're the ¿Y qué son los scientists putos humanos? Dawkins Mira. sent in search of eternal life. ¿Cuántos eran? Porque When eran I first cientos. heard what you called yourselves, it sounded like sky ants. But you're not insects. You're not even beings from another planet. You're scientists. And you risked everything, heading into the sky in search of the very essence of Jefe life. tiene cara de asco ahora mismo. Everything that's happened to our world over the last 2 centuries. It's because of you. You developed Elex and brought it here. My name was once Taylor, but many years of metamorphosis and cellular renewal turned me into something else. Turned us all into something unique. We became the Skyans. I am Tayak now, the guardian of Betara, one of those who will improve Magellan. ¿Qué coño me cuentas esto? You call what you do improving? Killing everything and everyone and building your own world? We've got another word for that. Genocide. Those who are worthy will be transformed. All others are expendable. ¿Por qué, tío? What was it like, being shot into the sky like that? We are immortal. We can do things the rest of humanity. Pues para ser tan inmortales me he cargado unos cuantos cientos de vosotros, ¿eh? But it has come at a high cost. After centuries near the singularity, developing the Elex, we began to change. But we came to an even more devastating realization. The singularity was moving. Slowly at first, then faster and faster. Even the most hardened skeptics could no longer deny what we had started to suspect. You see, the Elex was not just made near the singularity. No, quiere recobrar el Elex, la singularidad, por eso se acerca aquí a were Magellan. actually taken from it. Does that mean... Yes, the Elex is part of the singularity, and it wants it back. that thing? It's on its way here? You stole part of its essence and now it's coming to take it back. To reunite with the Elex. Is that what you're saying? Your mind is beginning to see now, to understand. I
the hell are you telling me this? What do you want? You are the second humanoid anomaly. You are a DNA replicant of Dr. Adam Charles Dawkins, or Deus, as he is known among Skyans. You have a direct connection to him. Of all living humans, you must know where he is. As it happens, I have no idea where Dawkins is now. But why is he so important to you? Those of us who left in the Cassandra space shuttle risked our lives and had to live in open space for decades. Dawkins only had one job. He was to prepare this planet for our return with the first derivative of the Elex we sent him. But when we finally received word from him and returned, well, so much has gone wrong with this planet in our absence. ¿No dijeron que volvieron porque han hecho suficiente investigación? Bueno, 5 años supongo. Preparing the planet for you. But that's not the whole story, is it? You don't understand why I still resist your infection, do you? Cassandra's computer told me. My superhuman willpower is a mystery, and you're starting to realize I could be dangerous to you. How am I doing so far? You see much. So you want to drag me off to your labs and tie me to one of your dissection tables? Of course. And since I'm Dawkins' DNA replicant, you think I must have the same abilities he does. ¿Qué habilidades So tiene take me Dawkins? apart, and you learn all Aparte about es un him, viejo too. calvo, cabrón. Since you seem to understand everything so clearly, there's no need to prolong things. If you can't help us find him, this conversation is over. Dawkins won't be able to hide forever. Yeah, sure, whatever. La que Just one more thing. Enough questions. It is time to study ¿Y your por qué coño le anomaly. explico nada siquiera si We tiene que have estudiarlo y ya very está? little time before the singularity arrives. We must be prepared. That means expending our knowledge of mutability, and your DNA could save us many years of research. Now, make your way to one of our Claro, encima ni siquiera me lleva, dice que vaya yo. Vale, voy, You sigo. cannot win the battle with the new Elex anyway. Sooner or later, you will become one of us. Then why are you so eager to take me apart? You don't know shit. Anyway, even if it does come to that, it'll be my decision, not yours. Enough. We need to finish No, coño, this digo, ¿dónde está now. Dawkins? No lo sé. Vale, pues Over my analizo. dead body. If that is how it must be. Y ese es tu primer y último error. Bueno, a lo mejor el primero no. ¿Una escopeta de proyectiles? Encima ni siquiera tiene un arma de energía, tío. Pero tú te haces llamar hormiga celestial. Gilipollas. Fucking son of a bitch. Dawkins is the cause of everything that's happened to humanity. The world fell to his arrogance and greed. He wanted nothing more than to prolong his own miserable existence. Pues un poquito sí. When the spirits he summoned to haunt him disappears. This has to stop. For good. A mí lo que me sorprende es lo mucho que se parece este juego a Horizon. Y eso que salen a la vez, o sea, no se han podido plagiar uno del otro. O sea, Horizon 1 y 2 salieron el mismo mes que Elex 1 y 2. Respectivamente. Y se parecen un montón en lore. No sé cómo, tío. ¿Quién ha plagiado a quién? Simplemente es una puta casualidad. Estoy por aquí porque creo que hay un Lego. Te mueres, pesado. Ambos se protegieron entre sí.
¿Te imaginas que es una pareja que estaban fijándose uno y el otro a ver qué hacía? ¿Un puto escudo legendario, tío? ¿Yo para qué coño quiero esta mierda? Protección, justo por lo que sirve un escudo. No me jodas. Reducción de daño 100%. Y ese libro era Tierras Robadas, la roca del destino. Claramente. Vale. Espera, ¿tengo que hablar con Crony? ¿En serio? No voy a hablar con Crony, yo qué sé. ¿Por qué no me puedo mover ahí? No estoy en combate. ¿Me deja tepearme? Damn it. What's wrong with me? Ah, porque será el evento este. Not now. Vale. Por eso no puedo tepearme. El Jackson no es tan cool, Manaman. El mago, tío. El Manaman. Te vas a ensuciar las gafas, cabrón. Has subido a nivel 100. Pues no le ha pasado nada. My head. Something's happening to me. I think I'm starting to develop the ability to ¿Qué caja que control se ha it. quedado dentro? Bueno. I'm becoming one with the dark Elex and its properties, just as the Sky Ants feared. Te juro que entendía algo rollo Sky Ends. Find you. Y resulta que son Sky Ants. Al hijo no lo mordieron, así que... no está infectado en principio. ¡Ronnie! ¡Mi brody! Negative. Let's get a summary. I've taken care of the riots. It's about time we took Doc. Vale. Last but not least, that's... Vamos a esperar. A ver, algunos reptadores suyos parecen hormigas, pero no había entendido en ningún momento que era Sky Ends. Era en plan Sky Ends, como si fueran fines celestiales o algo así. Pero no entendía que eran hormigas celestiales en ningún momento, la verdad. De hecho, en los subtítulos creo que es la primera vez que los ponen como hormigas celestiales, la verdad. Con suerte mi dron podrá localizarlo. O Ends espaciales, sí, ¿por qué no? O sea, la misión es hablar con Crone. Acabo de hablar con Crone y me dijo, no sé dónde está Dawkins. Voy a esperar un día. Que es lo peor que puede pasar. Me infecto aún más. Me convierto en un Infected Mushroom. Buena esa. Caja, ¿has visto? Adquiere un nuevo poder. Atravesar paredes. Eso no puedes hacer eso. Sky Ass. El culo celestial. ¿Por qué? Qué raro que. Eso soy yo despertándome cada mañana. Hoy soñé con una canción de System of a Down. Cállate, Barba. Cállate, voy a aprender más cosas de la mochila propulsora porque, güey. Commander, Dawkins detected near Deltara former. Damn it! We're too late. I don't know what they've got. Immediate intervention. Yeah, you're right. Vale.
Esperar un día funcionó, pero quiero mejorar la mochila. Que tengo una mejora que nunca he comprado y voy a aprovechar para pillarla. Nunca había pillado esta. No sé qué hace, pero mira, ¿por qué? Tengo más combustible. Tengo más combustible a saco. Casi maxeado el puto jetpack, tío. Casi maxeado. Tenía una ilusión por maxearlo. No sé qué hizo eso. Dice, ahora puedes ir de izquierda a derecha con el jetpack, pero es que siempre podía, ¿no? Creo que me han timado. Creo que me han timado. Oh, todo termina donde empezó. Todo termina donde empezó. Hostia, me spawn los bichos de nivel alto aquí. Realmente digo, había visto un vídeo de la beta de este juego donde el tío podía volar básicamente infinito. No sé si me he perdido algún desbloqueo en alguna parte o... Pues el tío sobrevolaba todas las ciudades y iba súper por arriba. He pensado que tarde o temprano lo desbloqueas, pero... Parece que no. Pues estoy casi maxeado con la mierda esta y bueno, puedo volar un rato. ¿Es spoiler o no? ¿Es algo que me he perdido yo o es algo que aún se viene? Si no es spoiler, dilo. Una persona contaminada ahí. Ah, cuando te pasas el juego. Eso sí que es spoiler, loco. Pensaba que me perdí algún desbloqueable o algo. Vamos a ver las carátulas de Gothic 1. ¿Por qué? Ah, esta casa. ¿O no? Esta casa. Ese aquí. La carátula de Gothic 1 y Dark Souls. Esta mierda. Gothic 1, Dark Souls 1. Esta la limpié un poco. Aquí maté unos voladores y poco más. Y estaba buscando... No creo que coño estaba buscando aquí, pero vine aquí. Una vez o dos. Una vez. O dos. Literalmente donde empezó el juego, tío. Aquí empezó todo. Finally. I thought I'd never find you. Jax, you're here. You came to save my life? Actually, I still don't know what I'm going to do with you. Should I ram my gun down your throat now or after you explain things? I see. I take it you've spoken to the Skyans. Did you really think you'd keep your story secret forever? No, but I hoped I'd get the chance to explain everything to you. Tenías todas las oportunidades del mundo para explicármelo. You've had plenty Qué of excusa. chances. If things hadn't turned out this way, you probably would have taken the secret to your grave. Sí. Maybe you're right, but perhaps we should get out of here before... You're not going anywhere. Not until you tell me everything you've done. To me, to Tengo una boti de humanity. Elex, chicos, perdón. Well, seems I don't have much choice. All right, let's talk about it if we must. Y tío, la verdad es que yo lo llevaría al bastión primero. De todos modos lo quiero matar, ¿no? When did you find out about the comet heading for Magellan? Was it before or after you started planning to Se la live mandó él forever? probablemente. The comet wasn't the beginning. I first sighted it 5 years before it crashed here. But even before that, years before, when I was still a young man, I observed a much more significant phenomenon in the sky. Singularity. All my research, all the observations, all the calculations, they all told me this was an incredible discovery. It was the answer to all the questions humanity had ever asked, and more, much more than that. But I didn't have the resources then to fathom its true nature. Then, years later, when the Infinite Skies Corporation was founded, I had my chance. Unlimited resources, everything I needed, and still, I couldn't really comprehend what I was seeing. It seemed to turn all the laws of physics, all the laws of nature, on their head. The results of my research and the lessons I learned from the Singularity's behavior brought me fame and the recognition of my colleagues. But even when many of them tried to denounce me, I continued my research, though I soon reached the limits of what I could learn. ¿Cómo creaste el Elex?
How did you create Elex? I didn't. No, It was 5 there años de all desarrollo along. en Piraña The Bytes. singularity itself. Elex is a part of it. It just needed to be modified and adapted to humans. I was getting old then, increasingly aware of my mortality. I realized I would never reap the rewards of my work if I didn't... Find a way to live forever. Yes. Even there, the singularity helped me set the wheels in motion. But I couldn't do it down here on Magellan. I had to go up, to the singularity itself. It was the only place with the right conditions. But the journey would have taken far too long. I needed a faster way. A technology you've seen for yourself. It's been a feature of the skies for years, ever since the war against the Alps. You mean the strange ring the hybrid created? Correct. An artificial wormhole. A bridge from this world to another. Uf, voy a I decir con un sent a remake que group me of da. scientists through it. They came back more than 160 years later as highly developed, immortal beings. Why didn't you go yourself? Why leave it to others? Because of the comet. This rock, this tremendous destructive force on a collision course with our world. I was afraid if I went with them, we'd return to a planet reduced to rubble and dust. And that's exactly what happened. You didn't stop it. Whether you were here or on the other side of the galaxy. It wasn't a question of whether it would hit Magellan. The question was whether humanity would survive. You could have saved the planet. You could have changed the comet's course with your spacecraft. I tried. I was the one who started projects like Cassandra and Callahan. But when panic breaks out, well, few people are willing to pull together for a common cause. How did the first Elex get into the comet? My Cassandra scientists had to hurry once they reached the singularity. They quickly had their first success. They sent Blue Elex back to us on a carrier rocket. But soon after launch, it became clear it would never reach Magellan. A fatal miscalculation they could do nothing to correct. No, pero una cosa es el dueño, otra cosa es la persona física que lo hace el juego. Fast approaching the planet. So they steered it onto its path, and soon the Elex was here, and my work could begin. Your work to prolong your miserable life at the expense of millions of other lives. Yes, a tragedy, I admit. Por otro lado, si se hubiera dejado matar y ya está, ¿qué habría pasado? Nada, bueno, tampoco supongo. Aunque de todas formas algunos humanos habrían sobrevivido, hubieran montado una civilización, pero serían todos proscritos. Tenemos que agradecérselo, serían todos proscritos. Creo que tanto los berserker como los clérigos y los albos nacieron de este capullo. How did you manage to smuggle all those scientists aboard Cassandra without anyone realizing it? At first, nobody knew anything about the comet or any spacecraft. Of course, once things were in the open, I was forced to share my research with everyone. Research that might save a lot of lives, maybe all of them. But Cassandra was to be my project. I kept it secret to make sure it didn't suffer the same fate as Callahan. All people did was argue, blaming mistakes on each other. Eso sí que me lo creo. I couldn't allow that to happen with Cassandra. So you got rid of anyone who could have talked about it, right? it was a dark time. Not one I'm proud of. Your scientists, or whatever they are now, spoke of the singularity as if it were a god. Isn't it? It contains secrets that no one, not Eso even no lo I, convierte en un could ever dios. discover. Not in 1,000 lifetimes of research. It gives eternal life. It creates new life forms from nothing. It decides whether we all live or die. Principal Teac says it's moving towards us. It could hit us at any moment. And from what you're telling me, this is nothing like a simple comet. This will destroy us all. So what is it, if not pure divinity? Stop fucking with me. How do we stop it, genius? The Skyans have been set on their path from the very beginning. It's this plan that drives them. It's their reason for being. The reason anyone who gets in its way is destroyed. Oh yeah? So what is this plan? All in good time, Jax. We need to survive this war before we can move on to the next one. No, cuéntamelo ya, cabrón. What about the No te hagas un DNA carcelero. replication?
Why did you share your genes with me? I've been trying to prepare the planet for the arrival of the Skyans for years. That's what the Albs and their directive were for. And for a while it was working. But once the Albs set up the first converter in the lands of the Free People, the tide turned. The hybrid, that thing I was a part of once, sensed resistance among the Albs. Pero un dios está There were a lot inventado. of skeptics and even saboteurs, especially among the technicians. The foundation of a hostile group, the Separatists, became inevitable. But there you were, a highly effective. Un dios es una mierda que te and inventas, commander. no algo que puedes ver, estudiar Even y then, your willpower comprender. was a thing to behold. I replicated my own DNA with that of the Alb with the greatest mental strength I could find to protect myself and my legacy. It was a backup. Vale, otra manera de ser inmortal. Being Puto in the Voldemort. hybrid capsule prevented me from doing anything as mundane as procreating. That explains your interest in my son. But you won't be going near him again. I'll make sure of that. After the replication, your willpower became even stronger. You were the only one who could resist being promoted to Alexander. Even implanting a control chip in your head had little effect. That's one reason I chose you to establish and lead the sixth power. Me has escogido a mí para liderar la sexta potencia porque tú no tienes las pelotas, It's you. cabrón. Where does this great willpower come from? What did you do to me that even the Skyants don't understand? The gifts to exercise great power over Elex are rooted in the configuration and harmonies of an individual's DNA. And willpower is one of these gifts. Bueno, pero vemos el planeta de clones de Jax y ya está. Caja aún es joven. Or superhuman strategic and mathematical problem solving. You and I are not just the humanoid anomalies the Skyans would have us believe. We are Elex elementals, my friend. Es una Our secta. gifts give us the power to shape both ourselves and the fate of the world. Why the sixth power? Why so much effort? Because the Skyans want to level the planet, and I no longer have the power to stop them. I'm not one of them anymore. I'm their enemy. Who can blame them for wanting you dead? All these elaborate schemes, all that effort, for such a long time. Well, that's the price of eternal life, and I'm paying it now. And so is everyone else, you bastard. You're nothing but a murderer. Maybe, but the Skyanids are far worse. Just think of the sheer scale of what they're doing. What about Pueden what ser they did in tantos. those ¿Cuántos converters? científicos podía haber en una nave? Squeezing the Elex out of people. What is it you want, Jax? Justice? World peace? What's that compared to standing before God and being granted eternal life? You've done nothing but lie and manipulate me. Well, I'm done. The super soldier you bred to serve you quits right here and now. There's no need for us to be at odds, Jax. Of course there is. It's the only way I'll ever be free. Fine, if that's the way you want it. Just don't expect me to give up without a fight. If I win, I promise to honor your legacy. Your work will not have been in vain. Enough talking. Let's end this now. As you wish. Lo peor es que si tuviera la opción de no matarlo, no lo mataría. O sea, en plan... Es un gilipollas, pero... Con él tenemos más posibilidades de sobrevivir que sin él. Sacar a la caja de un toque con esa mierda, Yo lo digo. Y tiene AOE encima. Ah, no, no se la ha cargado, no se la ha cargado. Tiene una mierda de vida, que va a tener vida. También estamos matando a un humano que tiene Dios sabe cuánto tiempo, Se acaba de tumbar a sí mismo. O sea, este tío probablemente es el más viejo de todo el planeta. A tomar por culo. En la cinemática está casteando hechizos, pero bueno, en el game no. ¡Loco! Pelea contra Voldemort a tope. Espera, ¿desde cuándo yo puedo castear eso? Sí, bueno, en la cinemática como que me derrota él. Claro. ¡Ay, se tepea encima! Bueno, me dio la experiencia por la kill. No me dio el loot, pero bueno. Espérate, me dio su arma. ¿Por cuánto lo puedo vender? Es el arma del hombre más viejo del planeta. Es el valor dañado, tenía una maza genérica. No tenía un Lego, tío. Nada, que un par de hamburguesas no solucionen.
Vale, misión principal, ¿ahora qué? Adversidad. Adversipadre. ¿Tengo que hablar con Crony otra vez? Se ha bugueado la barra de combustible por un momento, no ha bajado yo en combustión. Crony, mi brody. We've cleared all. Now the sixth power. I'll go through the plan of attack in Mar. Ah, por Maracor. What then? We. Probability that Cassandra will Cassandra colabore, cooperate, 0%. Yeah, I know, little guy. Her machines aren't taking any. And Also, let's take care of the other things first. ¿Qué otras cosas? No me queda nada que hacer. O sea... atacamos Maracor directamente, no tengo ninguna misión principal extra. A ver, supongo que si hacemos más misiones del chip este de Crony, a lo mejor descubrimos algo, pero no estoy seguro. Yo atacaría ya, o sea, nos cargamos todo Maracor y bueno, mira, luego lo explotamos con armas nucleares la puerta o algo, yo qué sé. Es fácil. Pero ¿tú qué haces con tus armas? Vincent. O sea, es que este tío tiene misiones de chips que supongo que llevarán poco a poco a entender los celestiales de estos, pero no la sudan muchísimo. Cialc. Espérate, voy a guardar aquí por separado por si acaso, que a lo mejor luego la lío. Chips. Esto no es factorío, ¿yo para qué quiero chips? Cialc. This is it. Let's gather the forces of the sixth power and march into Maracor. Como tres tíos. Yes. Now is the time. I've received reports of Skyan troops moving into Maracor. A principal and his combat troop are waiting in the center of Maracor on the command of the main former. Another is located in the corporate ruins. Por culpa to the tuya west teníamos of this COVID, territory. Vincent. There's also a group of Skyhands in one of the Skynid-infested sectors on the front line in Maracor. Reportedly, there's a second group directly behind them, in the uninhabitable sector. Of course, they're at the entrance to the pass that leads to this cursed land of Maracor. All factions are about to invade our territories with their primary forces. If we don't deal with this now, it may already be too late. Si ahora tenemos que matar a otros 400 aliens. Our military forces will take care of the Skyan curators and agitators. You and your comrades can help best by taking care of their leader. Then destroy everything that's left. So let's go. We're ready to march immediately. Very good. Let's end this invasion as quickly as we can. Move out. A lo mejor tenía que haber comprado más balas primero. Ahora que lo pienso. Hostia, el puto crío. Espérate, pero él no estaba en la ciudad de los clérigos. ¿Qué hace aquí? Solo. Chill. Esta cinemática está aquí para enseñaros que realmente no tenemos ningún ejército y que todo está en la cabeza de Jax. Porque... Man, Wardek's actions are and always have been motivated by his fears of going cold turkey off Elex. It's hard to believe if you'd seen him the way he was. The commander in charge of the los Ice compañeros Palace. están ahí y todo, tío. Bueno, vamos a la caja de Cialc primero. Más importantes. Voy a pasar por Ciudad Clérica a ver si aún queda algún NPC ahí para comprarle. Parece que sí que están ahí. Voy a comprarme 400 balas extra por si acaso, que son como 20 aliens muertos extra. Que verás, porque tengo solo 1400 balas. Ahí. Balas para matar aliens, ¿vale? Mira, espera. Al norte que nos vamos, a Maracor. Camino a Maracor. Pues básicamente parece una batalla tocha contra los compañeros como en el 1. Que a ver, en el 1 era bastante épica. A ver qué tal en el 2. Lo que me da miedo ahora, y Azu no me spoilees si sí o si no, es que me digan, bueno, nueva quest adquirida. Mata 300 aliens.
Yo en plan, joder. Música totensei de combate. Sí, bueno. Está anocheciendo realmente. No quiero hacer este combate por la noche. Hostia, aquí hay un TPO que no tenía. Paso de marco. Hola chicos, ¿qué tal? Mis bros. Maybe we should. Commander, the enemy have advanced from main former Cassandra. They're ready to invade our territories. Se escribe con el mando, We're Dios, qué awaiting pereza. your orders to advance and put an end to them. We will honor those who marched with us. En la segunda mitad del juego la narrativa perdió un poco de calidad, desde luego. Advance for the glory of Magellan. Si al menos tienen un montón de droides, pues mira, han robado los droides de los clérigos. Pero sí la nave, o sea... ¿Cuántos puede tener? Ya he matado al menos un centenar. Al menos. Música todo épica y avanzando Maracor. Venga chicos, yo os guiaré. Caja, tal cual empezó, luchando codo con codo. Tienen gente con nombre y todo, Wirk se llama. Me van a robar experiencia, que tampoco es que me haga falta la experiencia. Creo que los críticos sí que hacen, A lo mejor ponerme el sombrero aquí no sería muy mala idea. Voy a ahorrar un poco de comestibles. Mira, se esconde ahí, pilla cobertura y todo. Mira, si todo ya fuera así, otro gallo cantaba, Estos tíos lo que necesitan, macho, es un presupuesto rollo Bethesda, ¿sabes? Para un Elder Scrolls. Imagínate lo que podrían hacer ahí entonces. Porque yo sospecho que, otra vez, ahora veremos los créditos. Sospecho que la putada aquí fue que intentaron ser súper ambiciosos y son 20 tíos en la oficina. Y pues... ya tú sabes, ¿no? Relative immortality or not, Principal has been defeated. Who's next? Ah, queda uno ahí. Voy a equipar el casco. Por si acaso. Hay bastante protección extra, tío. No veré loot, pero... ¿para qué quiero loot a estas alturas? Me queda este gilipollas ahí, tío. Ahora, todos muertos. Cialk, mi bro. Mara, I'll try to make sure you return. May our casualties. The Sky and Yo simplemente un repase. Vale, vamos al de aquí, que estaban con Falk, creo. Había un hijo, más o menos. Mira, aquí están todas sus tropas y voy a aterrizar justo en medio. Entre 11 y 50 empleados, es que... mírame ahora a Bethesda cuántos tiene. Por cierto, me llegó un comentario hoy que le tuve que responder, aunque luego me dijo que no entendió mi respuesta. Me vino un comentario hoy diciendo... estaba decepcionado con Day Before, ¿no? Porque lo han atrasado. Dice, si tan solo fueran como Bethesda, tío, que revolucionaron el mercado, cada entrega siendo mejor que la anterior. Sobre todo con cosas como Fallout 3, 4 y Skyrim. Y yo en plan, pero tío, ¿no te das cuenta que precisamente Bethesda no es el mejor ejemplo? En plan, Morrowind era peor que Daggerfall, Oblivion era peor que Morrowind, Skyrim era peor que Oblivion. Y dice, no entiendo. Esos juegos revolucionaron el mercado completamente frente a sus análogos 2D antiguos. No le contesté más, porque es que... vamos, están de acuerdo que estamos en desacuerdo, tío. Skyrim es mejor RPG, resulta, que el puto Daggerfall, ¿sabes? Y Fallout 3 es mejor que Fallout 2, claramente. Tengo que matar a este tonto. Lo malo es que no llevo companion ahora. Lo bueno es que no tiene arma a distancia, el gilipollas. Lo malo es que me acabo de caer. Lo bueno es que puedo subir otra vez. Lo malo es que el auto-aim es un poquito mierda. Sí, su mejor Fallout no lo han hecho ellos. El puto New Vegas, no me jodas. Que por cierto, nunca lo he terminado entero. A lo mejor algún día caería una serie, oye, ¿por qué no? Nunca lo jugué en directo. ¿Se me ha metido aquí abajo el gilipollas?
voy a limpiar. Así que tú tienes ahí. Este imbécil se refugia en la fábrica, ¿sabes? Se agacha y se pira. No. Pues están todos ahí. Es un mal juego. Es un mal RPG. No lo llamaría mal juego per se. Tiene historia bastante cutre. Pero sí que tiene muchas cosas que hacer por ahí explorando. Quieras o no, o sea. La putada de Skyrim es que es peor que su anterior directamente, el Oblivion. Y Oblivion es peor que Morrowind. Y Morrowind es peor que el 2. El 2 sí que es mejor que el 1, eso sí. Pero claro, para Morrowind lo que han hecho es despedir al director de Elder Scrolls y han contratado a Todd Howard. Que además el tío estaba diciendo, se me olvidó comentarlo, el tío estaba diciendo que... Joder, me he distraído. Muérete. Se acaba de tumbar a sí mismo con una granada del gilipollas. El tío decía que Bethesda es de las pocas empresas que cumplen todo lo que prometen. Y le contesté precisamente, aparte, hablando de Bethesda, tenemos al Don 16 times the details, ¿sabes? Que siempre cumplen todo lo que prometen. Precisamente Bethesda no. Precisamente ellos no, tío. Hostia, ¿quién tengo aquí? Tengo a Falk aquí. Tengo a Falk y a Matón y no he hecho absolutamente nada, tío. Se están peleando por ahí. Al menos son dinámicos. Mira, ya está haciendo sus mierdas. No me ayuda mucho, pero... Tengo que traer Clack, Harak y Braey. Vamos a hablar con Sestak. Con sus albos separatistas aquí. Separalbos. Ah, para allá, mi bro. Albos a distancia, mola. Ya, con armas de plasma. Estos albos sí que son útiles, tú. Están tumbando aliens, míralos. Ahí sí, queridos míos. Así sí, tío. Así sí, un ejército de albos con plasma, tío. Así da gusto. Hay dos aliens que ni siquiera atacan, en plan... No hace falta ni matarlos a todos, pero ya que estoy... Sí, van todo lentos. Todos estos llevan arma de plasma, míralos. Todos ellos. También veo que el plasma no hace stagger, ¿no? Aunque a veces he visto que sí. Las granadas sí que hacen stagger, por ejemplo. Y que meten tan poco. Ah, mira, ahí sí que le meto stagger. A lo mejor tiene un proc de stagger. También quiero limpiarme el ratón un poco. Esto es sucio. Y es justo la tecla de disparar. Se está... Bien. Hola, John Bell. Harak ha muerto. Tenía un tren de juguete. Como en el lore no te expliquen por qué cojones hay trenes de juguete, tío. Esa, Jax. Hacks. Espera, por eso está tan OP el hijo puta, porque usa hacks, tío. Si hubiera limpiado esto en su momento... No, estos han spawnado con esta misión, claro, he estado aquí. Joder.
Creo que he desatado una bestia en el chat. Ahora estoy discutiendo que es un buen RPG. Pero oye, más conversación mejor que menos conversación. No quiero pulear al gigante. No jetpack. No me hace falta pulear al gigante. Mierda, aquí hay 400 rapiñadores. No sé qué es peor. Que le follan. Hombre, es que es eso, la línea está difusa, ¿no? De qué es un RPG siquiera. Para mí, por ejemplo, un RPG sin combate es más un juego de aventura que un RPG. En mi mente un RPG sí o sí tiene que tener combate. Sea por turnos, en tiempo real, lo que sea, me la suda. Pero si no tiene combate, yo lo considero más un juego de aventura. O si tiene combate muy básico, por ejemplo, Dreamfall, The Longest Journey. Tenía combate técnicamente. Pero era un RPG. No era ni combate. Sí, es un role-playing game. Así que en teoría no tendría ni por qué tener combate, pero en mi mente sí. En mi mente un RPG sin combate no es RPG. Entonces hay mucha gente que en vez de rol, como rol de rolear, entiende que es un rol de tirar dados. Un juego de tirar dados. ¿What? Rolear dados, ¿sabes? Pero es que no está tan lejos del concepto, ¿no? Pero... ¿No te gusta bastante jugarlos ya, entonces? Pruébalos Persona. O sea, Persona 5 en particular consiguió de alguna manera hacer tan dinámico el combate por turnos que no parece ni combate por turnos. Una pasada. Nada. Escuadrón de fusilamiento, tío, de los aliens esto. Persona 5 es un must. Hostia. No sabía que quedaba otro. Me se ha reseteado. Clack, modesto. ¿Dónde va el cabrón? Está strafeando hasta intentar ocultarse por ahí. Ay, pero en la tos, pero es lo que hay. Hostia, me ha tirado una granada desde ahí. Mira que vi la animación, pero digo, no tendrá cojones. O sea, los trolls no pueden tirar rocas tan lejos, pero este capullo la granada sí. Técnicamente todos los juegos son RPG. Visto así. Ahora, una pregunta más guay. ¿Existen los shooters en primera persona y en tercera persona? ¿Cómo sería un shooter en segunda persona? Relative fatality or not, the principle has been defeated. Who's next? ¡Qué jode! Te disparan a ti, espera. ¿En los shooters de primera o tercera persona no te disparan a ti? ¿A quién le disparan? Técnicamente tendría que hacer alguna cosa de modo espectador, pero ¿cómo coño lo haces en la práctica para que funcione como videojuego? ¿Eso qué coño es? Ah, un golem de estos que tumbaba antes. Segunda persona streaming. Twitch Plays Pokémon. Eso sería un juego en segunda persona, ¿no? Un juego jugado por la IA donde solo observas cómo el juego se desarrolla. También conocido como película. Supongo. Twitch Plays Gothic 1. Tenemos que programar esa mierda, ¿te imaginas? El chat de Twitch contra el Gothic 1. A ver qué tal. Uy, casi no llego.
nuevo de Aliens, tío. Pero espera, están estos también. ¿Ha hecho un cable? No. Vamos a hacer pollas. ¿Vais a ayudar o algo, tío? ¿O vais a quedar aquí? Este está loco. Ah, no es Wardek. Hostia, que podía hablar con todos los companions y me ayudaban en la misión. Y me las he solo dado 2 de 5. Bueno, pues mira. Que podían las otras 2 también ha estado Falk por ahí, ¿no? Podía decirles, oye, avanzad. Hostia, la Naira que lleva de rifle, mola. Es buen team este. Naira, Crony, gilipollas y la otra gilipollas, la bicha. Ahora no está el jefazo, tenemos que matar solo al jefe. Era un container de Warhammer. No para este tonto. No se esconde. ¿Qué te escondes, cabrón? En serio, tío. Pues mira. One less principal to deal with. That should be the last of them. I need to inform Theo. Last of Us. El último de los culos. ¡No! Joel, los culos están desapareciendo en el planeta Tierra. Nunca más tendremos culos. ¡No! Hay que enfrentarse a todo el mundo. Necesitamos descubrir la raíz de la raíz, que era descubrir. ¿Cómo demonios viviremos una vida sin culos? Last of Us, próximamente en Play 6. Aunque si alguien está ahí a tomar por culo, está en la entrada de Maracol. Controlarías el personaje desde el punto de vista de tu enemigo, efectivamente. Imagínate un Metal Gear Solid donde el único punto de vista que tienes son las cámaras de observación y solo así puedes ver a tu personaje y controlarlo. ¿Técnicamente sería un juego en segunda persona? ¿O no? No, no sería tercera persona. Estás viendo a través de los ojos de la cámara. Tercera persona es que la cámara te sigue a ti. Pues esto es una tercera persona. Resident Evil no es tercera persona. Dios. Daña insumible, tío. Sí, pero en el lore, o sea, el Metal Gear Solid 1 también, ¿no? Era rollo Resi. Pero en el lore tiene que ser sí o sí una cámara la que te mira. No puede ser simplemente una cámara abstracta del juego, ¿no? O sea, en la mansión Spencer no había cámaras. Era una cámara artificial puesta por el juego, ¿no? Era inventada. Tiene que ser una cámara in-game, de estas de surveillance, ¿sabes? De las que hacen... Y solo así puedes ver el personaje. Trunkman, titulado Last of Us, The Reckoning. Controlas el culo de Abby. Está muy fibrado. De hecho, a veces hasta caga fibra. Quitaos esa imagen mental de la cabeza. Vamos a Maracor. Camino a Maracor. Se murió porque su teclado se desconectó. También en literatura realmente... En segunda persona se habla de tú, ¿no? En plan, en vez de yo o él, es tú. En vez de yo o él, es él. En vez de Raeven murió porque su teclado se desconectó, dices tú mueres porque tu teclado se desconecta. Supongo que sí, Brayton, no lo sé. O un juego de ángeles llorosos de Doctor Who. ¿Sería un juego en segunda persona? En plan, empiezas el juego, la pantalla está en negro, pero empiezas a ver solo cuando un NPC te está viendo. No, tendría al revés. Sería un anti-ángel lloroso. Pero por otro lado, podría considerarse juego de segunda persona porque solo puedes actuar cuando nadie te ve.
Cuando alguien te ve, pantalla en negro, estás quieto. Eres inmortal, pero no puedes hacer nada. Cuando dejan de verte, la condición es que tú no me ves, con lo cual yo juego. Pero claro, la perspectiva del jugador seguiría siendo la primera o tercera persona, así que no tenía mucho sentido. Bueno, vamos a terminar el juego. Yes, let's do that. Okay, so we have eliminated the greatest threats in Maricor. Yes. The largest attack on our territories has been defended. We'll continue clearing the remaining forces. Our needs at the base will have to wait. I'm grateful for your support. See you at the base, our bastion, Commander. The main former is still standing. It will continue spawning new beasts and attackers if we don't disable it. Consider it done. You are the greatest commander I've faced battle with. It's an honor. I wish you... Un juego donde tú eres la cámara y tienes que seguir el personaje todo el rato. Pero tú la cámara la ves en primera persona o en tercera persona porque estás contra la cámara. Si eres el protagonista y eres la cámara, sigues en ser técnicamente segunda persona, ¿no? Qué puto concepto más de mierda, tío. Ah, que no puedo entrar aún. Bueno, claro, aún no hemos lidiado con Cassandra, supongo. O sea, la misión es volver a la base. También podría ver a mi hijo. Quizás eso ayude. Bueno. Un juego de Batman, pero controlando... ¿Naira qué hace aquí? ¿Por qué está en algo? ¿Qué hace aquí Naira? Ves desde los ojos de Batman y controlas a Batman a través de órdenes que le da a Robin. Quiero seguir a Naira, a ver dónde va. Sí, o sea, tú ves la vista de Batman, pero no puedes controlar a Batman, salvo, por ejemplo, con detección de voz. Tú eres Robin y le vas dando órdenes a Batman. No tiene mucho sentido en el lore, ¿no? Porque Robin le va a dar... Al revés. Ves desde el punto de vista de Robin, pero tú eres Batman que le está dando órdenes, con lo cual Robin hace lo que tú quieres o no. ¿Dónde coño va Naira, tío? Decía el que está volviendo. Naira se está pirando por algún motivo. Bicha ya está aquí en casa. No, tú ves desde Batman, pero manejas indirectamente a Batman siendo tú Robin. O sea, le das órdenes a Batman. Bueno, o al revés, ¿no? Porque tiene más sentido que Batman le dé órdenes a Robin. Tú ves desde Robin y controlas a Robin, pero no pulsando WSD, sino cogiendo opciones de texto o por acción de voz, ¿no? Con la voz de Batman, dándole órdenes a Robin. Solo así lo puedes controlar, no tú con input directo. Con input indirecto. Eso es lo que más se asemeja ahora mismo a la segunda persona. Ya está, Goti, chicos. Goti. Nos dan premio a fumado del año. ¿Te imaginas el puto Jeff en las Goti? A ver, querido CCA Entertainment, empresa, explicadme qué coño os habéis tomado la noche que habéis dicho vamos a hacer juego de Batman, Robin, Batman, el videojuego. Voy. El niño quiere verme. ¡No! ¡Nunca me hablarás, Dex! ¡No quiero hablar contigo, Dex! ¡Te follen! ¡No! ¡Puto crío de mierda! ¡No quiero avanzar la historia! ¡Hijo de puta! Bueno, es hijo mío. Por memoria. ¡Ah! ¡Dex! ¡No quiero hablar contigo! Me la suda la historia, la trama. ¡Fuck! 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 ¿Qué harás aquí? No puedes subirte aquí. Hostia, ¿lo puedo herdear hasta Maracor así? ¿Me lo llevo a Maracor? Sería un poco coñazo, pero... Hijo, ¿a dónde vas? Hijo mío, el día que naciste, los bosques de Lordaeron susurraron tu nombre. Destreza. ¿Ves? Es que es canon porque... ¿Por qué lo llamó Jax así? Porque va destreza, lo llamó Dex. Si fuera fuerza lo llamaría Str. Str. Father,
Hola, Dex, what are you doing here? Shouldn't you? I have to tell you about the spirits. I heard their voice again. What are you talking about? It was when I was in Tavar, near the former there. I could sense the strange presence. Remember how I told you about it? Yeah, I remember. You said there was something that was just... Well, it's back. Only this time it's coming from somewhere else. Ese soy yo en Elex 1 escuchando los espíritus del Elex, ¿os acordáis? So, you hear voices. ¿Realmente? Ese soy yo en el primer juego, ¿os acordáis cómo me rayé escuchando cantar? Coño, es una cuestión interesante. Quizás debería darte un buen azote. Joder, no puedes hablar como todos los niños, ¿sabes? No puedes ser normal. ¿Nico? All right. Can you tell me why at least? I know this is gonna sound a little crazy, but... I believe you. Just look at who your mother and father are. You were always going to be special. Besides, so much crazy stuff has happened lately. There isn't much that can surprise me anymore. The thing is, I have a hell of a lot of stuff to do, Dex. I know, but this is really important. What do these voices say? What are they talking about? It's always just fragments, never whole sentences, but they say things like analyzing, marching orders, troop movement, or sensor range, algorithm, or control unit 0. Wait a minute. Did you just say control unit 0? Yeah, it's just some stuff your drone keeps babbling. Are you really saying you can hear? I'm not sure. It's not just that though. Like the last few days, and it was speaking in the direction of one of the big form. Well. I don't really want to go all the way north. I feel like I'll understand them better. Pero eso porque la melodía de Dex es una melodía evolucionada de caja. Mola. Put you in danger, but this could actually help us. Really? If you can really eavesdrop on the data traffic, we might be able to learn some important secrets without anyone noticing. This could make all the difference in the war. I'll do my best. Oh, yeah. Before I forget, I have something for you. The clerics have some really cool stuff. They should be doing a lot more with it. Yeah, sometimes I think about that too. Here, this is for you. I managed to swipe it from them. I bet you can use it. Yeah, sure. Thanks. Pues cuesta 500 pavos o así. Want to go to the Alfara? All right. If you can tap into... But you do what I tell you. Why don't you and Asker go on ahead? Tenemos que limpiar el Fara también, aparentemente. ¿Voy a llevar una caja? So, my son is on his way to the Alfara former. Sígueme. No, no se puede entrar en Calam, parece, en este juego. No parece que esté ahí. ¿Qué coño me dio el crío? ¿Símbolo de no sé qué? ¿O sea, es chatarra? No parece, ¿no? ¿Qué coño me dio el hijo de puta? Símbolo de Calam pulido o algo así. ¿Qué cojones es? ¿Qué es puta chatarra, tío? Here we go. Literalmente 500 pavos. Me dio chatarra. Pero bueno, que vale 500 pavos. Es como 500 cigarrillos, tío, en este mundo. Pues mira. Smith. Las balas. Igual me hacen falta. O igual no. Me da igual. Dex. Tenemos que ir a la ciudad de los clérigos. Pero el Fara. So, they call you the Oracle, huh? Tengo renta de naricos, tío. De vez en cuando te dan 500 euros. The voice of the earth. I can hear it, and I can understand its needs. Father! There you are. It's just like I said. That ghostly voice from Mars. Can you... Yeah, but only like 1 word in 5. Okay. Guess that means we have to actually...
Si hubiera limpiado todos los formadores, sería en plan... No point Tengo que wasting volver al more formador que time. acabo de limpiar. I'll stick to you like Tenemos What dos else did I wanna compañeros. say? Ah, yes. Y el otro se queda ahí entrenando simplemente, Talking luchando about contra el aire. Elex. Es inútil. Aren't they one and the same? The people trust my judgment. And thanks to my knowledge, they attribute certain prophetic abilities to me. En un par de años, 4 hijos, How's joder. that going? Creo que matemáticamente es It imposible, can ¿eh? be useful, but it can... Yeah. You know that feeling? Mi poder es de tepeo. I can't work out exactly what Cassandra's voice is telling me, but I'll keep trying. Venga, chicos, tepeaos para acá. Dex, échame un cable con esta pelea, va. Hostia puta, que me he chocado contra el todo. El puto trozo de terreno de ahí. No es el mejor sitio para luchar contra un gigante, la verdad. ¿Dónde está Caja? No, cabrón, pero deja de meterte contra la puta mierda. Caja, agrega esa mierda, anda. Bien, bien, Caja, bien. Dar por culo. Look around Alfara first. I'll know when we get to the best spot. Mierda, se han agregado más mierdas ahí atrás. O sea, la familia entera aquí, ¿sabes? Qué bonito. It's dangerous around here. Gracias, Caja, por el comentario. Peligroso aquí. Fuck. Juguemos a cuenta. Fuck. Sí, ¿para qué luteo? ¿Cuánto Elex oscuro tengo? ¿Cuánto Elex oscuro tengo? 625. O sea, 50 pavos cada pieza. ¿Esto qué son? 505k, 10k, son como 30k. El hijo también es hijo de Dawkins. Y Caja es Dawkins con peluca. ¡Oh! Yo he procreado con eso. Me encanta procrear porque es lo que me a nuclear. Si crías un hijo, en plan, le das de comer y tal, crece, llega, yo que sé, los 9 años, se echa una partida del COD y lo revientas, has noob creado. Es lo que es. Todos son Dawkins. Pero se llama Adam, ha creado la vida, tío. The thing that would make the most sense is if Cassandra was trying to communicate with the central computer cell. Yeah, only like one word in five. It'd probably be better if you were directly in the back of the voice. La caja mete. Encima pilla agro, tío, eso es cool. Curioso que meta tanto agro, pegando menos que yo. En el 1 le habría robado agro ya sí o sí, porque ahí lo lleva por el DPS puro y duro. Aquí creo que buffaron el agro de los ads de los compañeros. Demasiadas balas para matar a uno. Solo te spawnean ya bichos de nivel hiper alto aquí, Ya ni rapiñadores ni pollas. Végimos, megamutantes. Los necrones sí. De los más flojos de todos los ejércitos ahora mismo. Nah, que les follen, yo para qué quiero lutar a estas alturas. Un poco más de protección. Legos, ¿pa' qué? A estas alturas. Legendarios ni pollas. Qué raro que no haya... Ah, eso. I'm not so sure. Could also be a research cell.
Ah, mira, sí es esto. Before the voice goes quiet again. Un cofre. Here it is. This is what Cassandra's voice is aimed at. So, she's still doing it. She hasn't stopped the whole time. She really wants to get at something. Oh, it's that capsule over there. Trenes de juguete en This vez de thing looks a Lego. lot like the capsule Dawkins was stuck in when he was the hybrid. La verdad es que no se parece nada. Cassandra keeps trying to get the capsule's controls, but something's stopping her. ¿Te imaginas que es Megadam? That old world technology? I don't know, but it's some kind of blind spot for Cassandra. Whatever she wants to do with it, she can't control it. And it's connected to the central computer cell. That's like a direct line to the synapses of the former. Pero ¿cómo sabes esas palabras? Simplemente digo, ¿cómo coño en un formador alien hay una pieza de tecnología que ellos no tienen acceso? This thing here. Could we use it to Si me dices que es una ruina del viejo mundo, pues mira. More than that, Una cosa tengo que decir a favor del primer juego, tenía más misterio. Cuando encontré la cápsula de Dawkins era brutal el momento, era súper misterioso. Y todo el tema de las 4 casas ha estado chulísimo. What if you're wrong? I wasn't playing with toys while you were away, Father. Oye, es mi hijo, Danzai, loco. Tiene cara un poco de tonto, pero porque es destreza, no intelecto. I learned to use it while I was there. I mean, that's what I was supposed to do, right? That's why you sent me to them in the first place. You're really something special. I know that, but Trust me, I know what I'm doing. if Cassandra can't control that capsule, why doesn't she just destroy it? An AI can use a capsule like this to connect a human being to its own synapses. She wouldn't throw out something like that just because it didn't work properly. She'll want to fix it. I think that's what Cassandra's been trying to do all along. ¿Cómo sabes esas palabras siquiera que tienen 3 Wanna años? go O sea? inside that thing? No way am I letting you do that. But think about it. If I'm right, we could solve all our problems at once. You're too important to risk on some crazy experiment. All this time, I've been trying to find some way of helping you. And now finally I can. And Sé you're cómo not se muere el going hijo ahora to por el let me? sacrificio ahí. Yo rollo ese episodio de Doctor Who precisamente. Too dangerous? That's what you always say. But we can't waste this chance. But why does it have to be you? Let's get someone else to do it. No one else can hear Cassandra's voice. I'm Y la the madre no only opina one. nada al respecto, ¿sabes? Está ahí al lado mirando Damn it, simplemente. Dex. ¿Así es You esta know I'm relación? right. I have to get into the capsule so we can use Menos it mal to que no connect intenté the pasarme el AI juego and the ayer. main former. I'm not going to talk you out of this, am I? Let me try, please. Okay, let's do it. I won't let you down. If this works like I think it will, I'll set up a channel with your drone. So if you want to talk to me, you'll have to use Crony, okay? Hurry, before I change Mierda, my me he mind. traído a la madre en vez del dron. No se parece en nada a cápsula Dawkins. La recuerdo muy bien. ¿Por qué tiene la araña dentro? ¿Hay una mega araña ahí dentro? ¿En estasis? La cara de Jax ahí. Todo triste. Aparte, Dex no puede ser hijo de Jax porque tiene pelo. Tendría que ser calvo el niño. Y aquí es cuando descubres que por no haber pasado más tiempo con el hijo te traiciona. Y se une a los aliens. Porque molan más que el puto calvo gilipollas este. Es un momento muy... La ira de Khan, ¿no? ¡Khan! Qué cómodos está ahí. Su pelo otra vez el cristal, mola. Me voy, el folla. ¿Qué hace aquí? ¿Has terminado tu entrenamiento luchando contra el aire? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has llegado? Oh,
evidence. If something had happened to Dex, I don't know what I would have done. Pues no has hecho nada para ayudar. From now on, I will. You have my word. Oye, mi hijo desapareció, creo. Ahí dentro no hay nadie. Se ha TP a otra parte. Se ha TP a otra parte, tío. Se ha TP a otro lugar. Ahí no está, puto Dex. Seguro que ya está en la singularidad ahí. Si no, inmortal. Sí, mi Crony está ahí aún. Fuck. Mara corte. Caja está muda. Es una caja, tío. Las cajas no hablan. Magic, por suerte estoy totalmente desenganchado de Magic. No sé qué precios tiene hoy en día. O sea, la última vez que compré Magic ha sido hace 10 años o así. Me compré un par de estos sobres porque estaban baratos por la gracia, pero... Me puedo decir que Warhammer está cada vez más caro. Pero al menos es jodidamente satisfactorio. En comparación a Magic, prefiero Warhammer. Hostia, aquí quedan aún putos estos que no los mataron del todo, tío. Está Crony peleándose él solo contra ellos. ¿Pero la caja me ha dejado? Está ahí. ¿Estos? ¿Dónde van? Creo que esta quest se medio bugueó, tío. 60 euros un deck, tío. O sea, 60 euros no te da por un ejército de Warhammer, pero me cago en Dios. Te pides un par de cajas al menos. Te puedo entrar ya. Mira el Crony, esta quest se medio bugueó, ¿no? Porque en teoría aquí deberían estar los salvos ayudándote. Bueno, tus companions, pero como maté al líder y me fui, han quedado unos cuantos aliens y Crony se quedó solo peleándose contra ellos, míralo. Puto Crony, es un héroe. Crony es un puto héroe. El mejor Drony. Y caja de fondo todo hablando, tío. Mucho hablar, poco decir, ¿eh? Coño, ¿y este? No sé, pero le puedo instalar unidad flashlight al Crony a ver qué pasa. Crony, ven aquí. Tenemos que hablar. Dex, can you hear me? Dex message. Loud and clear, Father. You sound worried. You didn't think I could do it? So it actually works. It is him. How are you doing in there? Dex message. It's sort of uncomfortable. I can't feel my body. But wow, the view in here. Cyberspace. All around me. The things I can see, Father. It's mind-blowing. What about Cassandra? Dex message. She gave up trying to tap in and left. Dex message. But I guess she might be back later, huh? Quedaban aliens en el faro. Dex message. Cassandra sabe que algo pasó con la cápsula. Le puede mandar aliens ahí. Lo que supongo que no pueden entrar. No sé por qué, simplemente es usar el panel táctil y ala. Dex message. Alfara, al Nira, I tío. haven't reached the point where I can outsmart AI yet. I'm Aún. still just a silent observer. If you want to get hold of Alfara, you'll have to use your drones. ¿Tío de misión cuál? Espera, tengo que volver para controlar al Alfara, tío. ¿En serio? Caja, vete al bastión. Crony, ven. ¿Vamos al Alfara otra vez? Pues ya ha quedado limpio, más o menos. Respawneando, tío. Los cadáveres respawneando me encantan. Te rayan por un microsegundo y luego dices, ah, vale. ¿Dónde está Crony? Dime que me sigue Crony.
Sí que me sigue. Crónico. Necroni. Este sigue aquí. Ah, bueno, supongo que lo está guardando el puto niño. Croni. Gracias por esos bits. Supongo que tengo que controlar el faro. O sea, a mandar del dron a la zona de control. Si la encuentro. Esos bits, yo loco. Supongo, pero curiosamente la quest no me lo dice, ¿eh? O sea, si no hubiera escuchado la conversación con el niño, no lo sabría. Si encuentro fácil la sala de control. Esto no parece ser la sala de control. ¡Ja! No me has dado. Más que Crony creo que tanquea peor que caza. Ah, no, tanquea bien. Tiene que ser molesto con una mosca ahí disparando láseres. Menos mal que no son así en la vida real. La categoría de Elex tiene 68 figuras y yo tengo 73. Bien. Dominando la categoría entera. Bugueando Twitch y todo. Es una pena que nadie quiera ver Elex en Twitch, si no creceríamos ahora tu top 1 del mundo en Elex. ¿Te imaginas que los devs están en plan, a ver si alguien está jugando este juego? Hostia, un tonto. Vale, tiene que estar aquí la sala de control. Sí. Buena, Crony. ¿Te has cargado uno? Está mal. Ven aquí. Venga. Hay 5 personas que no están mirando Elex II. Están mirando WoW mientras soy. Connection is former polarity reversed. Vale. El faro está desactivado. Miramos sobre si hay un... Ah, no, en este no había legendario, lo había mirado ya. ¿Esto lo he limpiado? Parece que sí. Me sonaba este túnel, pero sí. Y sin embargo la quest no avanza, ¿eh? A ver, la entrada al Fara, bien. Crony, bien. Objetivo de misión, no tan bien. ¿Qué se me ha bugueado aquí? ¿Vamos a volver a Bastión? No sé. Voy a dormir, a ver si soluciona algo. Dejamos al crío en el ciberespacio. Oye, Jax, ¿dónde está nuestro hijo? Haber mirado. Commander, message from Dex. Transmission requested. Absolutely. What does it say? Transmitting data. Please wait. Hold your position. The curators here will take you into custody. Where is your prototype? God damn it. Cassandra's trying to take you over again. It's getting a... Overriding data protocol. Good idea, buddy. Cassandra's getting bolder. Are you sure it was Dex that tried to contact you? Probability of identity of data transfer. Dex.
95.3%. Good enough for me. Hopefully. Did you manage? Report. Dex plan to take control of Cassandra underway. Assistance possible. Overcoming Assistance. Cassandra security system of primary. Use of low traffic Cassandra external node point recommended. Classification harmless. Dex recommends biotransformer near Alfara. High data throughput, low security. Good. Biotransformador. ¿Qué coño es un biotransformador? Oh no, ¿qué? Biotransformador, ¿eso qué cojones es? First Callahan. Now the remaining computing units in Acabamos. A silent but effective attack on our systems. Sistemas que no lo sabéis de todas Planned formas. by an emotionless machine. Cassandra almost got away with it. A ver, ¿tú qué coño eres? Muérete. ¿Esto es un biotransformador? ¿No? Here is Cassandra's external node point. Classification. Okay. Now work your cyberspace magic. Dex will be waiting for you. I'll keep an eye out in case Cassandra sends any henchmen. Es una estructura normal de estos de los clérigos, que yo sé. No sé por qué es un biotransformador ahora de repente. Antes eran shrines de Callahan en el primer juego. Registering enemy takeover. Initializing security protocols. Yeah. Inicia. Holding position. Loco. Healers Es un priori incantatem. will error. No, dime que no ha explotado el puto Crony. Initiating reboot sequence. Loading new identity. Cara de pena, se le ha puesto más cara de pena por Crony que por el hijo. Reboot sequence completed. Dex, is that really you? Yes, Father. It's me. Creepy, un dron con voz de niño. Cassandra infiltrated. Takeover complete. Pues fue fácil. Did it work? Dex message. Everything's fine. I just have a few things to take care of. Issues with Cassandra's security protocols, you might call it, Father. Then Cassandra's now under your control. Control Unit 0 eliminated. Dex message. Cassandra's consciousness has been deleted, but it's a huge mess here right now. Okay, that all sounds pretty good. Now we can try and get through the main former gateway. Dex message. Cassandra made more viruses and security protocols before she was deleted. I'll need to collect that. I have strategic orders here from the Skyans. No, no me hagas matar más aliens, porque sí. Podía dormir un par de días. Skyans ordered a large section of their force to march into Marikor. Deal with the invaders first. An immobilized main former is no use if the Skyand army is going to destroy everything anyway. You're right. Dex message. I hope I won't have to once. I'll report back. Mata aliens. Bien, vamos a buscar esos chips. We made it. Now we can open the main former gateway. Dex will give us the signal when we reach the entrance to the main former. Espera. Acknowledged. ¿Hay algún grupo de aliens que ya maté sin querer en su momento? Be careful, little guy. ¿Eso parece? Bueno, me alegro. Pero, ¿a qué alien se refería? Damn it. There's still so much to get done. ¿Qué aliens supuestamente he matado? Me intriga esa iglesia aún así, tío. Me meto un momento a ver qué hay. Es que Julio Crony no creo, no me he fijado muy bien dónde dijo. Formador no sé qué, no sé cuánto. Pues... ¿Qué habrá aquí? Una iglesia de clérigo. Mira, un combustible de puta madre. Un Lego, el iracundo. Terrain unstable.
Recommend caution. Ignorando los aliens desde 2014, tío. 2014. El iracundo, a ver. El pincho y el iracundo. Hostia puta. Eso es lanzagranadas. Curiosamente no es pesado. 645 de daño, pero pide 73 de fuerza. Tardaría una barbaridad en llegar a 73 de fuerza. No me renta ahora mismo. Había un pueblecito aquí y todo. Mola, una carretera ahí derrumbado. ¿Llegaré? No creo que llegue. No, los de Crony eran de la anterior misión, realmente no podían ser de esta. Saber cuándo limpié estos aliens. No sé ni cuáles son. Joder, el iracundo me gustaría probarlo. 600 y pico de daño. Esta escoria alien no hace nada. La carretera hecha mierda, mola. Pero es que se currará el modelo único solo para este trozo, no es un control C, control V de esa parte del mapa. Está hecho por si no se upgradea uno del jetpack, supongo. Ah, este gilipollas le ha metido una célula de combustible solo. Imagínate pasarte este juego sin mejorar nada del jetpack. Eso que sería dolor. Porque sería más dolor que en el 1 incluso. Coño, que había un TPO aquí, no lo cogí la última vez, me cago en la puta. Vale. Dex, desactiva la mierda rosa. Commander? Okay. Here, Father. No vamos a hacer eso, hijo de puta. I can't. What do you mean you can't? It's not working. Something's stopping me from getting through. But you took over Me recuerda Mass Effect 3, circuits. tío. Yes, but it didn't work. I'm sorry. Damn it. Damn it! What do we do now? Puto crío inútil. There's still one thing, but you won't like it. What? What are you talking about? We'll shut down the whole system. With you in it? No! You'll just be eliminating yourself! There's nothing else Se va a I can sacrificar do. al puto crío, tío. Father, I have to do this, okay? No! Dex! No! Go save the people, Father. We can't let the Skyhands win. Don't do it! Please! Tell my mother that I love you both. Si me quedara con caja ahora mismo tampoco comentaría nada. No! Está cabredísimo, Gerardo, tú. Normal. F. Pero al final Dex fue útil, tío. Encima pierdo a mi puto dron. Joder, qué mierda de día. El dron lo conoce más tiempo. Central console Cassandra deactivated. Path to main former now clear. Pobre Jax, tío, está hasta la polla de esta mierda. Shit. Mi hijo mierdo, shit. ¿Ha mierdo? ¿Ha muerto? O a mierdo, no sé. Mi hijo ha mierdo. Nah, seguro que luego en el plot twist y la mente se ha salvado el crío. Ah, padre, en el último momento se ha abierto no sé qué. Your death won't be for nothing. Ya, pero es que creo que hice todas las secundarias con el hijo. Reinforcements be requested. Ojalá pudiera traer refuerzos, pero todos sudan de mí, no sé por qué. A lo mejor porque soy adicto a las pociones. Great Skyant plan. I'm beginning to understand.
El ordenador antiguo. Parece que esto ya es el final final, El plan del cambiante. Espera, ¿qué coño es el cambiante? Skyans are afraid. They're afraid of total destruction by the singularity. ¿Qué coño es un cambiante? That's what drives them. El ordenador lo entiendo, pero... ¿cambiante? ¿Desde cuándo? La música de Lex de fondo, tío. No, pero Adam no es el cambiante. Aparte, Adam ha sobrevivido igual que Wardek en el primer juego. Make themselves immortal. En plan, ¿me he perdido alguna conversación? ¿En qué momento hablaron de algún cambiante que es el jefe de los aliens? Now they're just creatures that can no longer stop pushing their despicable experiments. Ni de coña subiré tanto la fuerza, ¿no? Joder. ¿Por qué necesito fuerza? Bueno, supongo que no hace nada. Es que 645 de daño, tío. Tiene que ser un puto placer. Deja caer la ira sobre tus enemigos. 22k. El iracundo. Y aparte, al no ser arma pesada, imagino que dispara súper rápido, ¿no? La abre-puertas también mete más, no lo sé. Who knows what awaits me at the end of this journey? Next evolutionary step in humanity? Just another monster. Find out, yes. ¿Te imaginas que lo que te espera detrás de la puerta es el puto durmiente? The sleeper awakens. ¿Qué cojones? ¿Por qué existe el bicho cañonífero? O sea, es la criatura menos peligrosa que existe en el universo de los videojuegos. Míralo. O sea, su única utilidad es tirar bolitas a 2 metros. Solo faltaba que las bolitas esas que tira le hicieran daño a él mismo. Ah, este es de los grandes. Es como el primero que descubrí. Pensaba que todos serían así de enormes. ¿Por qué existen los cañoníferos? Es literalmente inofensivo. Míralo. Es como un Gungam de esos. Hasta los Gungans hacían más. ¡Míralo! ¡Está tirando bolitas! ¡Qué soplapollas! Ah, le dio al dron, supongo. Hostia, eso ya es más peligroso, creo. ¿Qué coño era? Como si a otro puto... tirabolas de estos. La Mudgash. ¿Qué cojones? ¿De cuándo? ¿Cuándo sale este? No sé qué, de marzo, creo. Ah, un puto gigante, qué asco. Crony tanquea, porfa. Como odio el sonido de la guadaña, tío. O sea, no mete mucho per se. Pero el sonido intimida, tío. El sonido intimida cojones. No me jodas que hay un puto dragón de roca. No, es un rastreador. El dragón de roca es el enemigo más peligroso que inventaron para este juego. Creo que en el 1 no había. Esta es de los grandes, ¿eh? Ah, tenía que ser grande la última, supongo. Si no, a ella no le gustaría. Joder, me van a poner 400 gigantes. Menos mal que tengo más de 1000 balas. Me van a poner 400 gigantes al final. Y aquí es donde me da pena no tener la ira de Dios aquella. Estaban en zonas pesadas y que a uno. Hostia puta, que uno atrás, tú. Uno que se han bugueado ahí en el lado. No recuerdo dragones de roca en el 1. Qué asco de bichos, tío. No los odio. Este me puede hacer algo de daño serio si llega a pegarme. Lo cual intentaré prevenir. Mi drone ahí disparándole a melee. Soy menos a carta. Tanqueaba un poco mejor, creo. Metía drops también. El drone no mete drops. Los corazones de Behemoth me sirven para no sé qué poti también, por cierto. ¿Dónde hay potis? No tengo una grande. Me gusta grande. Me servían para una poti de inteligencia. Probablemente la stat más inútil del juego. Los trolls para fuerza y cíclopes para destreza. Lo malo es que los cíclopes no respawnean. Bueno, aquí en general poca cosa respawnea. Por no decir nada. En el 1 sí que respawneaba, al menos podía farmear.
Tu Elex cantando, cállate. En algunas partes en este juego se podían hasta discernir algunas palabras que cantaba Elex. Oh, otro gigante, ¿verdad? Es de inteligencia, tío. 2 gigantes a la vez. Eso sí que no lo he visto antes. Vale, Chronic tendrás que tanquearte a uno por cojone. Por cojone. Mi ravioli. Hombre, si tanqueas a los 2, mejor. No me voy a quejar. Esta mierda tiene pinta que revienta si te toca. Nunca me he pegado uno de estos en melee. En general, no sé si en todo el juego alguien me llegó a pegar a melee. Porque con que seas un poco cauteloso, el jetpack hace milagros, la verdad. Coño, sí he conseguido desactivar una de estas sin matar a ningún bicho con el jetpack. El otro día. Cosa no única. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Reconozco este patrón. De hecho, a lo mejor incluso esto es, ¿eh? Porque esta es la típica sala de control. Uy, 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 miedo me da. O sea, esta mierda la construyeron alrededor de ruinas antiguas. No es simplemente una nave alienígena. Porque esto no sé si no estaría aquí. A menos que trajeran esto desde el espacio. No funciona siquiera, tío. Mi tele de hace 12 años no funciona. Esta mierda va a arrancar, ¿de verdad? Antes hacían las cosas más a fondo, tío. Más a prueba del tiempo. Pobre Tailjax, tío. Ha perdido al hijo. ¿Es normal que mire esa mierda y estoy pensando cómo coño pintaría ese herrumbre en Warhammer? No, le está hablando a la computadora que no funciona. Es un pedo. Aunque bueno, a ti si te apaga una pantalla, ¿qué haces? Le gritas y le pegas un par de hostias, ¿no? Comprensible. Cassandra. Ah, vale, o sea, esto era simplemente la quest de ver a Cassandra y ya está. Seguro que Cassandra guarda una copia de seguridad de Dex antes de morir. Ahora hay que enfrentarnos al comandante en la sala esa típica rosita. No me he dejado hablar, intenté hablar con Cassandra, pero no. La última quest que queda es llegar a la sala esa de portal. ¿Estará petada de aliens? Casi digo al boss. ¿O solo estará el boss y ya está? El cambiante. Oh, mira, ya hay dragones de roca aquí, me cago en la puta. ¿A qué hora caen fácil? El bicho que más miedo me da de todo el puto juego. De momento no parece ver albos por ahí. Digo, aliens. Albos, aliens. Las primeras dobletas. It's quiet. This must be the Skyon's most sacred place. If there really is a plan to stop the singularity, I'll find somebody here who knows about it. Do you even comprehend what you have done, human? Human? You're just an old scientist who decided to play God. Is that what you think? Tiene piernas. That this is Mi polla. a game? You are mistaken. The change that is coming is deadly serious. You're talking about that thing up there. It's your fault it's about to destroy us. You and your crazy friends. A minar el Elex y mandarlo al espacio, si no romperá la singularidad, ¿no? You know nothing, human. You have no conception of what is about to happen. Pues cuéntamelo, pero además cuéntamelo antes de que masacre tus legiones. Like the comet, it is not a simple object that will crash into the planet and destroy it. It will absorb this world, altering the laws of matter, time, Ergo, objetivamente es mejor que el cometa. So there's a chance humanity could survive. The singularity is brimming with fertile energy, but its capacity for destruction is vast.
There is no telling what it will do if there is no one to control it when we're joined. Should any being like you survive, it will be a life without rules, an existence you cannot Esencialmente proscritos, sí. of. Una vida sin reglas. Tú eres el culmen de la evolución humana. And you're the peak of human evolution? You don't have the slightest clue what's gonna happen when that thing hits us. We are many, No es el culmen, Jax, no and tiene we were culo. created for a single purpose. Somos The muchos. changeling that stands before you is an elemental. Es lo que dijo Adam, with a new elemental, Elex. de Elex. Only the best of us can control the singularity before it collides with us. Pero si podéis controlar la singularidad, ¿para qué coño habéis venido a Magalán Is siquiera? what I am, and that is what will be. Espera, ¿la singularidad no era un dios para ellos? ¿Cómo coño quieren controlar a un dios? La segunda pregunta es la que más me interesa. An elemental? I've heard that before. I can't say I know what it means. You are the second anomaly. If anyone should know, it is you. Pues contádmelo de una puta vez. Your prototype and its offshoots share the privilege of being elementals of the first Elex derivative. Sus vástagos. If your Hablando de skills eso. have not yet developed as they should have, then it is the prototype that has made it so. Look at Dawkins. What are you saying? The Dawkins built some sort of safety switch? A control into me? Almost certainly, there are those who cannot bear to share power. It could be done with a special DNA key. One that ensures your powers as a first Elex elemental. Pero entonces remain Dawkins, a lo mejor por su ADN, no puede controlar el Elex. Limited my abilities so I wouldn't be able to defeat him. Y por eso le puso el ADN a He has Jax. at least one of those powers. I wonder why he never used any of them. Besides his immortality, of course. So, you know what abilities Dawkins possesses? I never asked him. I know that willpower is one of my powers. Dawkins. We will soon tear this secret from your body in our research cells. Ya, no es la primera vez que escucho eso. So what's the plan? They shoot you up there and you what? You deflect that thing? Oh, an elemental does not deflect. It controls. Y a través del control I am la a deriva. changeling now. I can adapt to every environment. I will control the singularity and absorb its power. And with it, remake this planet and remake those who are worthy of living No, no suena tan in mal. it. ¿Por qué no lo dejamos hacerlo y ya está? Destroying the world. Not destroying, changing. As far as the people who live here are concerned, it's the same thing. Humanity must be sacrificed. No, yo solo sacrifico a mis hijos, ¿vale? No la humanidad entera. We have to be as prepared as possible for the arrival of the singularity. The Esto me suena muchísimo los salvos en el primer juego. Es básicamente el mismo argumento. This is about you surviving. That's what all this is really about. There is more than my survival at stake. The beast within us has grown beyond our control. Any deviation from our ideals will represent a step down on the evolutionary ladder. Is that what this is about? You're regressing. You've climbed such heights of evolution. You're scared all you can do now is fall. Probably why you're turning into some kind of reptile. That is speculation and of no relevance. Enough of this. I have duties to fulfill. O sea, si no matamos este ahora, este podría ser el nuevo villano, ¿no? Se une con la singularidad, te tomo por culo. Aunque algo me dice que lo vamos a matar y Dawkins será el que controla la singularidad. End of problems for us. But it ends now. I'm not scared of you. ¿Cómo de tocho será este bicho? You will be once you witness my powers. Pero como que patético humano, me acabas de decir que soy ahí super guay, posible elemental también, no sé cuántos. ¿Y ahora patético humano?
¿Cuántas balas láser gastaré en ti, hijo de puta? Deja de cubrirme de lefa. Es lila. Lilefa. A ver. Hostia, pues no le estoy haciendo daño. ¿Habrá algún tipo de mecánica para tumbarlo? No, sí que le hago daño. Un poquito, pero... ¿Dónde está el Chronic? Ah, sí que le hago daño, sí que le hago daño. Pero tiene una barra abajo que no sé qué coño es. No miro la pantalla. Y cuando miras también suena mal, Vale, básicamente es dar vueltas por la arena mientras le disparas. Bastante vida al cabo. Más que Adam tiene. Restacker, ¿te imaginas? Lo que nos faltaba después de Argos P2. Me da la puntería en el culo, señor cambiante. Ese proyectil es como más rápido, ¿no? No es ni siquiera rojo. Qué vergüenza. No, es que es bastante rápido el cabrón y tengo que volar cada 2 por 3. Y ni siquiera es rojo. ¿Pegará melee o algo? Se seguirá disparando mierdas de estas. Bueno, es una mierda de boss final. Pero al menos no es el híbrido del primero. Bueno, el híbrido era más incluso, también hay que decirlo. O sea, en el primer juego el híbrido me causó un wipe. Ahora está creable, sacado ads infinitos. O sea, este combate con ads sería bastante más mierda. En cuanto a difícil, ¿sabes? O sea, sería mejor combate realmente. Le faltan ads a este combate. A lo mejor cambio de fase ahora, aunque no creo. Algo me dice... 5000 y por separado 420. Ese es el porro que se han fumado de escribir esta historia, tío. O sea, este bicho dio 420 de experiencia por matarlo. Prefiero farmear Behemoths, tío. No, pero remátalo, no lo tires al vacío, que volverá en la secuela. Esta está la polla, el pobre Jax. Ni siquiera puedo lootearlo. Sí que puedes. No volverá. ¿Eso es tu comentario, Jax? Embrollos diplomáticos. Espérate. No tengo misión principal ahora mismo. Dime que hay un final. A ver si ahora al salir encuentro Dawkins o algo. Está Crone. No, sí, ya lo dijo en la conversación que habría varios cambiantes de estos. Con esto justificarán que en el 3 empiezas de cero también y eres todo débil. Eso está pre-renderizado, curiosamente. Música de caja de fondo por algún motivo. No, de Dex. The quest for the next evolutionary stage in resilience will consume us all. The battle for the privilege of becoming an Elex elemental has been unleashed. A race against time. Whoever loses cada siguiente escena tiene menos resolución, tío. The Skyans and Elex were only precursors to the threats to un edificio flotando arriba a la derecha. An almighty power that stretches its jaws around the world. Something nobody here will be able to ignore.
Ah, Jack. New has begun. An age of change. Age of Reckoning. Power. Oh. Singularity. Ahí la vemos por primera vez, la puta singularidad, supongo. Bueno, pues Elex II terminado. El final de uno me dejó más a gusto. En plan, dejó con más intriga. Ahora mismo, pues singularidad y cambiantes. El juego empezó muy fuerte, tío. Muy fuerte. Buena narrativa, había un montón de tramas interesantes. La segunda mitad se desinfló un montón porque realmente la segunda mitad... O sea, el capítulo 1 fue glorioso. El capítulo 2, 3 y 4, aparte de haber durado menos los 3 que el primero, era básicamente: mata aquí a estos robots que se han revelado, mata un huevo de aliens, viene un tío que dice: buah, soy el cambiante, soy Tomalote. Lo matas, fin. ¿De qué trata el juego? Exclamación Elex en el chat. Estamos preparados. Joseph, tremendo sub. Bienvenido sea usted de nuevo. Es un estudio muy pequeño. O sea, mirad, han acabado ya los créditos. ¿Cuánto han durado? 1 minuto y 20 segundos. Ya está. Los tíos que habéis visto arriba eran los tíos que han creado el juego. Mucho han hecho ya. La verdad. Mucho han hecho ya. Para ser literalmente como 20 personas. O sea, estamos comparando esto a putos Skyrims que lo han hecho 300 tíos y este lo han hecho 20 personas, tío. Mucho han hecho ya. Espero que vendan bien, tío, y en el 3 hagan la secuela que merece, tío. Un poquito más de presupuesto, un poquito más de potencial de trabajo ahí para que esté todo a la misma altura que el primer capítulo de este. Porque el primer capítulo fue fantástico, tío. El primer capítulo fue muy bueno. Si todo el juego fuera a esa altura, sería fácilmente un juego de muy alto nivel. Un dev le caía mal Dex. Loco, director, hemos hecho a Dex muy feo, ¿podemos matarlo? Venga, va, no hay huevos. Será un momento muy emotivo. Hay más gente de THQ Nordic, tío, que estaban haciendo retail distribution que de la gente que hizo el juego de verdad. Esto parece España, uno trabaja y 40 tíos miran y cobran. Mira, Finance, hay como 7 personas en Finance, había como 2 programadores en el juego en sí. El tío se llama Reinhard Police. Tremendo nombre más potente. English version, traducción, edición y polaco. ¿Qué coño fuman? A ver, me quedaron unas cuantas secundarias aquí realmente que me dejaron con toda la intriga. En particular, la secundaria que más me dejó con la intriga está relacionada con la cultura de los morconos. La del dios falso de los morconos, el dios prohibido de los morconos. Me gustaría saber más sobre eso y no me ha salido esa misión por algún motivo. Hostia, Dex era Lucian Pérez. Kajesabi. No. Loco, capitanes obvios míos en mi chat. No se puede hacer un chiste que salen los capitanes obvios ahí. Así me tengo que comenten más en el chat, tío. Gracias, Cerberus. ¿Verdad que habría estar en la facción? Pues creo que la visión de los clérigos. De los robots clérigos. Creo. Algún día uno de estos juegos tendrá doblaje al español. Pero no. El Gothic 1 tiene un mod de doblaje ruso fanmade, tío. Sandra Lure. O sea, literalmente hay más actores de voz en este juego que desarrolladores. Y la versión más pulida de la traducción. Talento de voz. Hostia, teniendo al actor de Gerardo de Magias en la versión inglesa, imagínate competir contra él como un actor de voz polaco. También pasó en Witcher 3, supongo. Pero joder.
Bueno, vas a doblar al mismo personaje que lo está doblando el actor de voz de Gerardo Magias. Y si no, echemos una partida de Gwent. Fuck. Tengo que buscar a Jaskier. ¿Dónde coño se ha metido? Hostia, había un doblaje ruso oficial de este juego, mira. Que los rusos son muy fanáticos de los juegos de piraña. Alexander Gunslinger. Ah, que está dedicado a él, pobrecito tú. Pensaba que era uno de los directores o algo. Joder. Gunslinger, tío. Al ruso sí que lo han doblado. Ahí hay más piratería que aquí, la verdad. Pero es que esos tíos, básicamente, entre los polacos y los rusos, financiaron Piranha Bytes. Piranha Bytes no existiría sin esos dos países, tío. Un juego alemán que era de culto en Polonia y en Rusia por algún motivo. En Estados Unidos Gothic 1 no lo compró ni su puta madre. En casi todos los países de Europa no lo compró ni su puta madre. Pero esos tres, Alemania también. Alemania al fin y al cabo, productos nacionales, están orgullosos y tal. Pero entre los rusos y los polacos, tío, han hecho posible la empresa. Un poquito como Fallout 1 y 2 en su época, curiosamente. Versión francesa. 2 personas. El final del 1 me dejó con la intriga. El final del 2 no me apetece saber mucho más. Compraré el 3 el día 1 y lo jugaré, pero en cuanto a lore no me interesa demasiado. Pero la versión española ni siquiera sale los créditos. La francesa sí. Sí que es que tendrá otro día. Lo que más me apetece saber es cómo coño lo llaman. Cómo lo llaman STR, tío. Str. Destreza, fuerza, intelecto, carisma. Str. Si mi juego será más fuerte, caja. Str. ¿Te imaginas que empieza Elex II y Caja le ha dejado otra vez porque ha matado al hijo? Y ahora el protagonista sale con Bicha. O con Crony. O con Falk. Falk también es un androide, técnicamente no es un hombre. Si el protagonista es heterosexual, es full no homo. Quieren agradecer a los fans y la comunidad. Mira, para Igromir. Es que agradecen el Igromir, que es una conferencia rollo de 3 rusa. Agradecimiento de los devs, tío. Son tan pocos que pueden agradecer cada uno a alguien en los créditos. Gracias especiales a nuestro grupo de Dungeons and Dragons. ¿Martha? ¿Por qué has dicho ese nombre? Mi mujer, Teresia. ¿Qué nombre? Teresia. Estos son los tíos que han hecho el juego entero. Son literalmente 15-20 personas, tío. O sea, mi grupo de amigos es más grande. O sea, mira, el final ha sido descafeinado y relativamente decepcionante ante apoteósico, pero mis respetos. Mis respetos. 15 tíos que hacen esto, tío. Imagínate estos chavales con presupuesto AAA de verdad. Joder, lo que podrían hacer. Ve directo a hablar con Caja, ya veis. Y Caja en plan, hola, Jax, ¿qué tal? Caja. Tengo algo que decirte. Me ando al logro, perfeccionista. LOL, sí, jetpack infinito, tío. Y ahora puedo guardar en el aire, porque nunca podré morir en el aire, ¿no? Antes no podías guardar en el aire. Aquí sí, mira. Ah, no, era un auto guardado. Probably better off not thinking about it.
Vale, aquí pasó frío ya. Bueno. Montura voladora desbloqueada, ¿sabes? Está nice esto. A ras de suelo se siente más rápido, la verdad. El mundo les quedó bastante grande, está bien. Como se nota que más allá no hay nada mapeado. Creo que ahí debería estar Goliath y todo eso. O sea, desde Acre no queda absolutamente nada. De pegarse aún así es más rápido. Está gracioso que te dejen volar infinito al acabar el juego, o sea. Por ahí debería estar Goliath, tío. Ahí atrás. La ciudad cúpula. Se nota que no hay absolutamente nada, no está ni mapeado eso. Aunque, ahí hay algo, eso para empezar. Aunque eso podría ser parte de Tabar. Y también tengo que decir una cosa. En Gothic 2, por ejemplo, la elegí, sí. En Gothic 2 tú no podías ir en teoría a todas las partes de Gothic 1. Pero si llegabas por un bug o lo que sea, había un mensaje secreto de los devs. En plan, no sé qué de que el enano espacial estuvo aquí. Tú no deberías estar aquí. Putos dioses. La voy a guardar y voy a tirarme. O sea, espérate. En teoría, Calán debería estar aquí. A ver si puedo sobrevolarlo. Debería ser este cráter de aquí. Creo. Bueno, el de ahí atrás. Está todo por culo. No se podrá llegar a ni de coña, no creo. Ya voy a intentar aún así. Si no hay nada, simplemente un trozo de mapa ahí. Mira, me he muerto en Calán. Plop. Vale, a ver, quiero tepearme aquí. Y quiero ver si se ve cómo se corta el mapa o qué. Hostia, claro, ahora en el cielo sale el portal ese. Qué cosa más creepy. Eso es la mierda esta que nos han dicho, ¿no? De... ¿Cómo coño se llame? La singularidad. Igual que al final del 1 te aparecía la mierda esa en el cielo, ¿no? Mierda, aquí ya hay... Mierda. Mierda, aquí ya hay mierda. Mierda. El mamut se hizo mierda. Joder, ¿en serio está aquí? Camino a Magalan. Digo a Goliath. ¿Habrá trucos de hacerte invulnerable y eso para explorar el mapa? Esa carretera está hecha, curiosamente. Mira, 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 mira. El lago del 1 sí que está aquí. Ese es el lago, ¿os acordáis donde encontré el demonio y todo eso? Buscaba las putas hierbas en el 1 y tal. O sea, Goliath es esa montaña de ahí. Sí que está un poco modelado, al menos low poly. Mola. La carretera está y todo. Esa torre, por ejemplo, no es jugable, pero estaba en el 1. Por ahí debería estar nuestro pueblo. Puedes explorarlo, pero encima te pone la mierda esta verde para que no veas nada. O sea, ¿tendrá hitbox y todo? ¿Podrás andar por aquí? Sí, tiene hitbox y todo. Me voy a morir, pero bueno. Espérate. Voy a ver cómo se hacen trucos, tío. Bueno, vamos a ver a Caja. Después ver cómo se usan trucos porque quiero explorar eso. No creo que Caja tenga ninguna conversación al respecto, Me sorprendería muchísimo. Probablemente en la secuela veríamos las consecuencias, pero aquí no creo. Caja. Espera, ¿dónde está aquí Caja? ¿Suele estar aquí? Está ahí fuera. Caja. Ni insistir. You did it! We can cross the main former off the list.
How could you ever doubt me? I have to admit, I didn't think you'd actually manage to escape this time. Estás This was feliz. just the start. We still have a whole planet to save. I'm glad we're on the same page. Just look at all the terrible creatures Mana has created. They grow in numbers by the day. That might be the norm. At least, until we can restore the balance. Keep it up. We haven't finished yet. Sigue así. Sigue matando más hijos. ¿Estás bien? Are you okay? I'm great, thanks. And you? All the hopes of humanity rest in your hands. Fortunately, I believe they're safe hands. Está en manos You're a good seguras. person, Jax, and you're on the right Acabo de matar al hijo. Tenemos que hablar sobre Dex. Mira. We need to talk about Dex. You can forget it. It was his choice. And you know how he gets once he's set on something. I know. Dex has incredible potential. He could soon be more powerful than either of He us. could soon be. Está muerto. All right, I'll leave it at that. I trust your judgment. I just hope you know what you're doing. Esto es una conversación pre su muerte que se me ha quedado aquí porque no hablé con Caja. No puedo decirle nada más. Ella lo aprobó, ¿sabes? Espero que sepas lo que estás haciendo. Es su elección. No tengo ni barra de vida para cargármela, tío. A ver. Vamos a hacer un guardado aquí. Vamos a hacer un guardado aquí llamado... ¿El Ghoul? No habrá ningún cadáver ahí. Porque en el coso Curpro, incluso cuando él estaba dentro, en teoría, no había nadie realmente. Lo vimos. Elex II cheats. ¿Necesitas un trainer, tío? Jodas. Necesitas descargarte un trainer, tío. No funciona simplemente. No puedo descargarme un trainer, tío. Sobre cuántos virus me van a entrar al descargarme un trainer para este juego. No hay trucos como tal. Paso de descargarme un trainer. Coño, en el Gothic 1 podías usar trucos de manera nativa. No puedo pulsar B Marvin y ya está, tío. O sea... El modo trucos en el Gothic 1 era Marvin por algún motivo. Marvin. Vale, ahora vamos a hacerlo divertido de verdad. Ya es una tradición a los juegos de Elex. Rumbo fijado. Berserkers proscritos, misma mierda. ¿Qué solitarios aquí? ¿Qué putos solitarios en la entrada del Berserker? Oye, tú antes no me dejaste pasar. Pero es inmortal el hijo puta. Joder. ¿Qué más es inmortal por aquí? Aumentó levemente. Ah, vale, que ahora puedo hacer esto. Antes no podía. Joder, es bastante inútil la prueba. Tenía un tenedor de loot. Bien. Ahora me odiáis todos, ¿no? Estas gilipollas. El puto alquimista era una mierda de persona. ¿Dónde está? Durmiendo. No, wait!
Aturdido, no lo puedes matar del todo. Ah. O sea, tiene un TPO aquí y nunca lo cogí. ¿Será posible? Me habría ahorrado un poquito de viaje, tío. Este es inmortal. Y Ulf está pasando de todo. Ulf es matable, mola. Este bicho me ha tocado por culo mucho. Antes no podía matarlo ni de coña, siempre tenía que sobrevolarlo. El jetpack infinito es la polla, tío. Qué gusto. Ah. ¡Mira! Ah, no, eran pájaros, no eran aviones. Solo que he visto los aviones. Yo, técnicamente, o sea, si tuviera trucos, técnicamente podría volar hasta la luna. Porque es un modelo 3D. Me pregunto si podría volar hasta la singularidad. ¿Te imaginas que me traería un easter egg o algo ahí dentro? Realmente con la tontería no hice demasiadas secundarias, pero creo que... Alguien me informó de tu crimen. ¿Qué crimen? Creo que exploré básicamente todo el mundo. Estuve en todas las partes importantes. ¿Tiene alguna cama aquí o algo? Estoy a dormir porque no soy una mierda por la noche. ¿Eso qué coño es? ¿Qué un ogro nocturno aquí? Bueno, es de noche. Este tío tiene una cama. Joder, que tiene un ogro normal en la puerta, tío. El mundo con los capítulos se vuelve muy peligroso según lo que veo, Muchos más solitarios, un montón de trolls. Con el lío de las facciones, ¿qué va? Las facciones jugaron muy poco papel aquí, curiosamente. Se podría hablar con los companions, cada uno tiene algo que decir también. Hostia, este era muy tonto, tengo que matarlo. Es que era muy gilipollas el chaval. Este recuerdo con exploré aquello. Esto está inundado de gas, ¿sabes? Lo que es que todos están muertos. Creo que todo el mapa está petado de gas. Aquí no llegaré a ninguna parte útil. Moriré por caída antes que por veneno. Ah, pues no. Ah, me encantaría llegar a Goliath, tío. Si pudiera achicar un poco más la velocidad de mi jetpack, podría llegar, tío. Porque que no está tan lejos el puto Goliath, tío. No está tan lejos. Lo que me jode aquí es la velocidad de desplazamiento vertical. ¿Habla con los 5 líderes y salen las diapositivas? Coño, pues no tengo ninguna misión de esas, Ah, bueno, realmente... Realmente sí, Ah, luego la hago. Coño, es verdad. Quiero acercarme tanto como pueda. Y de ahí tirarme hasta Goliath. Este árbol con el loto bajo. No es que la mierda verde tóxica me dejará ver mucho. No, pero Goliath no está ni mapeado, se puede ver desde aquí, fijaos. El lago este está mapeado a medias. Goliath era literalmente eso. Ahí estaba toda la ruina aquella, la primera ruina que investigué en el primer juego. Aunque curiosamente la versión de bajo lot, fijaos lo lejos que está. O sea, ahí donde está esa parte tan lejana, ahí es donde estaría la ciudad cúpula, si no me equivoco. Aunque sea en lot bajo, está hecho muy muy lejos esto. Estoy congelándome y muriendo por veneno a la vez. Espera, realmente muriendo por veneno no estoy, Solo congelándome.
Estoy básicamente en Goliath ahora mismo. Hola. Estoy básicamente en Goliath. Exclamación Elex. Ya lo hemos terminado. Pero bueno. Guardado manual. Vamos a hablar con los jefazos. El final, ¿qué tal? El principio ha sido mucho más fuerte que el 1. El final... no tan fuerte como el 1. Vamos a ver con todos, va. A ver qué pasa. The last battle in this war is over. Congratulations. You should be congratulating yourself. El pobre Lai llega... Everything. You ¿Cuántas survived. horas, tío? Como 60 horas después de la serie. En el último capítulo que haremos en Dios sabe cuántos años. Pregunta qué es este I juego. return the compliment. But let's keep going. We have much to do. I will resume my duty in the Bastion. I will lead the Sixth Power into the future. Whatever that may be. The whole of Magellan. All of our lives. Esta la serie ha terminado, tío, después de tantas horas. La echaré de menos, tío. Será un buen momento de escape en mi día a día. Me ha leveado, tío. ¿Para qué ya a estas Now alturas? that the main threat is contained, shouldn't we... Desmiente la tecnología celestial. De cortes. Okay. Our people could make... Rebuilding the planet should be. No one knows how to put things in... A Aire no le I'll gusta. get to work. Aire se va a desmantelar cosas. La opinión de Bicha me importa muy poco. Shit. Anyone else would have their... So... Or You mean rebuild No le all gusta this nada, shit? tío. Ni No siquiera le gusta el way. epílogo, la You do that gilipollas. on your own. Big mutant fight. That's it, asshole. We're done. You think I'm gonna... Encima se pira, tío. Bicha, porque simplemente le dije, oye, ¿qué tal? Hemos ganado. No, me voy, que te jodan. Pues que le jodan a ella. Se han cancelado los misiones proscritos. En Proscritolandia hice 2 misiones literalmente, que les follen. Wardek, tu opinión me importa un poco. That was incredible. You are so... is that? You're right. Me hace raro. Truth is, Me I siento really orgulloso, do dice el feel otro. No eres mi padre de verdad. proud. Oh, for fuck's sake. For fuck's sake. No, really. Back then at the Ice Palace, you are not just merciless when it comes to your Al final, Wardek podría ser un buen aliado por el 3, You are special, a hero, a singularity. Es curioso que haya empleado justo esa palabra. Tú eres la singularidad, Planet will not Jax. see the likes of you again. ¿Es spoiler de que en el 3 me fusionaré yo Seems con la it is your singularidad? fate to help this world develop. Do you? But I know you are following your own. Yes. Good. 5 cada experiencia por cada persona con la que hablo. Ya podía empezar el juego así, ¿sabes? Hostia, Falk, lo tengo un poco abandonado el chaval. Sí, yo puedo recomendar los dos Elex. Al final me han entretenido muchísimo. To many clerics, you are a hero. They are proud to have you as one of their own. You acted for the greater good. I achieved very little. Our world is about to... I would gladly be of a... I look forward to facing our future De hecho, challenges. Falk lo podías matar a una misión secundaria. Whatever they may... Estoy feliz de trabajar contigo. Me encantaría trabajar contigo del todo. Hostia, la opinión de Matón no me importa una puta mierda. You mean the main... You got... What, now? I thought we were gonna... No le gusta en absoluto. Que te follen. Listen, scumbag. Y se va también. Que te follen. No, es que ni me voy a molestar en leer tu opinión porque es una mierda de todas formas. Los proscritos, ¿eh? Acabo de salvar el mundo. Ah, eres una mierda, me voy. Vale. What can I say except... Vale. Hostia, Logan. No le he visto ni una sola vez en todo el gameplay. Y ahora tengo una misión de hablar con él. Vamos a hablar con Logan. De hecho, en mi canon mental, Logan está muerto. Me encargué de ello. Oye, en el episodio 4, mira la cantidad de bichos que han spawnado por el mundo. Supongo que si tienes que levear para yo qué sé, para hacer la misión final o algo. Coño, nunca habría pensado buscar a Logan aquí. Pues dijeron que está en el mar, pero... Está aquí, tío. Cómo caen los grandes, ¿eh? Cómo caen a no espera, nunca fuiste grande, hijo de puta. Logan. Míralo. No, no es él.
Oh, for fuck's sake. Not you. You know, I had a feeling I might see your fucking ugly face around here again. Logan, I can see you have a handle on your people. Now, that almost sounds like... Really? I don't exactly... I do remember you ordering... Yeah, and I'm beginning... Bullshit. The Berserker store... I was nowhere... Really? Oh, well, that's all right. You're thinking you're smart, thinking you're tough. Do yourself a... You know, this fucking war bullshit... Slinking away... You don't give a fuck whether humanity or the world survives, No hay cana ahora mismo. Why should I? You wouldn't know it. And you wouldn't notice him. ¡LOL! Acaba exactamente igual que el primer juego este, ¿o qué? Me cargo a Logan y que le follen, ¿sabes? ¡Qué maravilla! Juego del año. Juego del año, tío. Vete a hablar con Logan para matar a Logan. Iba a hacerlo de todas formas, incluso si la conversación no terminara con un combate lo iba a matar. De hecho, me habría decepcionado si no pudieras matarlo del todo. Pero ya va a ser una tradición entre los Elex terminar matando a Logan, ¿eh? Qué gusto. Aturdido. Tu pequeño fuerte va a caer. Porque no es tan fuerte, es un poco débil, de hecho. Destrucción ha aumentado. Deberían darme palmaditas en la espalda por librar el mundo de esta escoria. Saca una alabarda para pelearse conmigo. Una puta alabarda. Peña a 5 guardaespaldas y ya está. Eso es su ejército. Y se cree alguien, tío. El sonido que bien hecho está. Que no te pongas debajo de mía, pues no te puedo dar. Viste con arma melee, tío. Luego lo vuelvo a matar solo porque yes. Bueno, Logan, ¿qué tal? ¿Tienes cosas aquí o algo? Poti, una ganzúa, una lámpara. ¿Qué coño es? Un cuchillo para mí. Logan, levántate, loco. Vamos a hablar. No sabe ni llevar una maza. Mira cómo lleva la maza. Logan asado. Buenísimo. Vamos a hablar con Víctor. En el groto. Con estos me llevo bien, tío. Los morconos. Joder, solitarios en todas partes, El capítulo 4 ha vuelto súper peligroso el mundo, mola. Los morconos al final eran probablemente la mejor facción del juego. Más que nada porque los clérigos no estaban muy bien escritos. En el sentido de que no tenían mucho escrito. Salvo Víctor, que era gilipollas realmente. Pero todos los demás morconos eran bastante decentes. Do you feel pride burning in your heart? You practically single-handedly defeated the Skyhand army. Es el que mejor me congratula ahora mismo, tío. Indeed. I hear there's an increased presence of those Son las 6 de la mañana. things that generate mana. Azu diciendo que me queda una hora, ¿sabes? Joder, ya me jodió el horario. Añadiré un stream corto.
to save this worthless planet, aren't you? The height of blasphemy. Or you're nothing more than a pathetic... Espérate, ¿Víctor te me va a atacar? No. Pues Víctor es súper flojo, cabrón. Hostia, pero sí que mete. ¿Qué arma tiene? Mete un montón. No, llevaba una semana con un horario muy bueno, la verdad. Enough. Tenemos que ordenar nuestro... seguir compensando. Bueno, pues Víctor, pues mira. Tengo que hablar sí o sí con el proscrito. Me gustaría no hacerlo. Ay, sudo pollas de este chaval, es gilipollas. He hablado 2 veces con él y las 2 veces le he querido partir la cara. Probablemente me va a intentar atacar ahora, verás. Hubo un bug gráfico ahí. Como aquella vez que el bug gráfico se comió toda mi pantalla. Están peleándose contra algo ahí en medio. Estos proscritos. De todas formas, los proscritos estos... Me he saltado un montón de quests suyas. A lo mejor tenía historias guapas aquí. Let's get down to business. Did those space freaks really turn? Existe el espacio. Tough talk. Instead of giving me shit, those freak. No, they're dug in. Sing you what? You what? Yeah, I didn't think you. Of course. We've got to. Whatever. At any rate, no more Mr. Right now, every fucking ass. We got no place for. I'm locking this. So I think twice. Whatever you say, Baxter. No me ataca curiosamente. Pero van a cerrar el cráter. Mejor, hará un favor al mundo. Tengo que ir con Asgard dentro del puto este, no me jodas. Y con Crony que se ha quedado ahí dentro. Oye. Putos trolls. Putos trolls, tío. Hostia, a este lo he traicionado un poquito, ¿no? Ah, no, vale, es Ekron, no el otro. A Ekron no lo traicioné nunca. No, tú eres un soldado random. ¿Dónde está Ekron? ¡Ekron! You will never bring that woman near me again. Mujer. You made that abundantly clear, yes. Your robots gave us a really warm welcome at the end of the road to Caracas, by the way. Thanks for that. Yes, I admit I acted rashly. I get it. Nasty can make anyone's blood boil. Even an Elex II. ¿Bicha? ¿Qué tiene que ver bicha con nada? Perhaps we had best not speak. I am impressed. Wow. The Skyans have been defeated. Your efforts are certainly worthy of recognition. Just because I didn't want to. I find myself. Si hubiera sido algo, la conversación sería diferente, supongo. Affinity for. And yet. Sopesaré que tengo envidia de ti. Bien. Pues sí, nos vamos a marcar un paseíto guapo ahora mismo. Porque tengo que hablar con... No sé por qué tengo que hablar con Asgard. Es gilipollas y no hizo nada útil en todo el juego. Con Crony sí que sé por qué tengo que hablar. Crony es un bro. Así que vamos a hablar con Crony, luego con el Asgard, el guardián de los culos. Y estoy dejando mis bros, los clérigos, para el final. Que ni siquiera puedo volar, tío, porque he bajado. No, Jax. Hola, Alewe. Los clérigos son molones. Pues yo te contesto con Robert Fausto. A ver qué tienes para combatir ese tipo de léxico. Dialéxico argentino, cuidado. He limpiado tantos de estos que ya no sé cuál es cuál. Esto no sé si lo he limpiado. Pues esto es la vuelta. Voy por aquí. Ir a la izquierda y a la de enfrente a la derecha, básicamente. Ronnie. Additional location detected. Maricor. Okay. Good job. Now I want to find out how powerful Skyan AI really is. Do Skyans leave their strategic decisions to... Ready. Main mission sounds good. Yeah, we don't...
fact, how can we stop that monster from completely... Analysis initiative. Yeah, do that. Bueno, con Cronin había gran cosa. ¿Por qué tengo que hablar con el Asgard, tío? O sea, tenía una misión el chaval. Proteger al hijo. La fracasó. ¿Qué es lo que tenemos que hablar con él ahora? ¿Qué va a decir? Hostia, no, Dex se fue la puta, tú. Qué pena. Sí, Asgard. Sí. Se fue la puta, Dex. Totalmente cierto. ¿Por qué hay una puta araña aquí viva? Espérate, ¿por qué están vivos todos aquí? No deberían, esto lo he limpiado. ¿What? Lo limpié, ¿verdad? Esta es la de Dex. Coño. ¿Qué han hecho con respawn a estos bichos? Decky, tremendo sop. Estoy envenenadísimo ese paraínazo. Mira, los que queréis ver lo de Dex, mira. Fex, ahora es Fex. No se molesta meterlo en una cinemática, mola. Asgard, ¿qué hace aquí todo este tiempo? En plan, ¿no se ha dado cuenta que ha muerto el niño? No se puede ni abrir ya, ¿no? Por otro lado, era una cámara de conservación. Dawkins sobrevivió ahí dentro. A lo mejor Dex no está ni muerto, ¿eh? Dex. Yo creo que en el 3 Dex no va a estar muerto, va a ser el gran plot twist. Dex está vivo. A lo mejor, de hecho, los aliens conseguirán recuperarlo de alguna manera y va a ser un antagonista en el 3. Tiene sentido narrativamente, sería un momento así potente. Me encanta Asgard de fondo de Chile simplemente, sudando de todo. Míralo, está ahí en posición de idol, ¿sabes? Si los que queréis ver el cadáver, no está, eso está vacío. Bastante evidente que está vacío. A ver, Asgard, tengo que hablar contigo aparentemente. ¿Cómo está mi hijo? Le va a partir la cara, ¿verdad? How's my son? Just hope nothing happens to him. We'll see about that. He shouldn't even be here. But getting upset won't help. That boy had set his mind on something. When he does that, there's no one can talk him out of it. He's got some will then. These last few days have been something else. Turbulent times we live in. And I see no signs of that changing anytime soon. I know. I'm sorry. Don't trouble yourself. I'll take care of everything. Me encargaré de todo. Do that then. Report back once you've found out anything new. I will. You have my word. She did, and I consider it an honor. Thanks. Ten más cuidado en el futuro. Te dice perder a un hijo, pero todos no. Ten más cuidado, ten más cuidado. Hostia, mira esto, está petadísimo de bichos. Qué iluminación más guapa, por cierto. De hecho, ni siquiera es el capítulo 4. Esto es por acabar el juego. Han spawneado más bichos. Para que puedas levear más, supongo, o algo. Soy nivel 45, ¿sabes? Joder, 68 AP otra vez. De hecho, me dará para subir fuerza ni de coña, ¿no? A 70 no me dará ni de coña. Cerca, pero no tan cerca. Hagen. ¿Cómo que es mi oficial superior? Soy el regente. ¿Que eres el super regente? Pero es Jax, precisamente por no contarles más cosas es lo que pasó en el principio del 2. No, nadie te ha creído, tío.
the Sky Ants regroup and become even stronger. Chicos, que vienen unos aliens. Ah, no te creo. Ah, vale. So, like everyone else. Wise words. But there's something we can't ignore. The Berserker. Look around. Those freaks are everywhere. Multiple. I've been in this place. Literalmente está en la entrada del castillo. That we're still alive. Y el último, Reinhold. What has gotten into Nasty? Did the Morcons turn her brain ¿Por to qué hablan mush? todos de bicha? She's always been a character. I do not wish to see her again. ¿Por qué hablan todos de bicha? You could have just asked. Was it really necessary to sick your robots on us? Eso no ha pasado. Maybe not. But now you Creo que know algún trigger se ha rayado. a dark chapter of mankind's history. It has come soon. We clerics are needed more than salvation. Saving humanity is not a... Yes, that's true. While one evil has been vanquished, the monsters and lost. May the... Magellan era un planeta civilizado, tecnológicamente avanzado, hogar de millones de habitantes con un futuro prometedor. Entonces el cometa cayó y la civilización quedó destruida. Resultó ser el Dr. Adam Charles Dawkins, alias el Híbrido, la figura central de la guerra entre los albos y el pueblo libre. A este medio humano lo sacaron de la máquina del híbrido y fue devuelto a la vida. No pocos ponían en duda las verdaderas intenciones tras su aparente recién adquirida preocupación por la humanidad. Será un villano el 3 sí o sí. El anciano tenía un inmenso conocimiento de los celestiales y a pesar de haber fundado y apoyado a la sexta potencia, hasta casi parecía que admirase sus ambiciones. Lo único que buscaba el padre de la misión Cassandra era utilizarla para alargar su propia vida, anteponiendo su búsqueda de inmortalidad al bienestar de toda la humanidad. Humani padre. Jax creía firmemente que llegaría el día en el que se volvería a encontrar con este traidor, por lo que decidió prepararse bien para cuando llegase el momento. ¿Cómo? Olvidando todo lo que aprendió en el primer juego. En el segundo juego también. Caja, la maga berserker más fuerte y la madre del hijo de Jax, una temible comandante que dirigió sus tropas en una cruzada contra sus enemigos. No lo he visto eso, pero bueno. Junto a Jax, su gran amor, hizo que sus dos formidables poderes mágicos para ayudarlo a alcanzar sus objetivos. Creo que lo he leído mal, pero bueno. Sus dos formidables. Ingeniera alba de gran talento, Naira, cuando dejaba de usar Elex y daba rienda suelta a sus emociones, se volvía extremadamente volátil e imprevisible. No hice ni una quiz para ella. Una valiosa compañera bien entrenada experta en la guerra contra los enemigos de su gente, en especial el pueblo libre. No fue muy valiosa. Como su gente le había enseñado, ocultó su amor por Jax en lo más profundo de su corazón. ¿Espera qué? Jax, una vez más, se vio envuelto en un torbellino de acontecimientos que culminarán con un punto de inflexión crucial para Magellan. La armadura de Berserker nunca llevó Jax, pero bueno. Gracias a su apoyo a las fuerzas creativas de Magellan, el maná se convirtió en una realidad, el mundo siendo de una abundancia de vida cada vez mayor. Por desgracia, eso también implicaba que los monstruos creados por el maná, seres grotescos como el solitario y los trolls, se multiplicaban, un precio muy alto a pagar por los poderes creativos de Jax y los de derivado de Elex. Creo que se ha rayado con algún trigger, La singularidad, causa de todos los grandes acontecimientos de los últimos años, no podía seguir siendo ignorada. Pronto cambiaría a Magellan por siempre. ¿Cuándo he apoyado a los Berserker? El reloj corría para Magellan y pronto el mundo se quedaría sin tiempo. Me parece que me está contando la historia como si me hubiera unido a los Bronis estos. Crone, el dron de combate era leal a Jax, su amo, a quien sirvió durante años desde su época como comandante de los Albos. Su programación le permitía ser siempre analítico, escéptico e incluso hostil hacia los extraños y otras facciones. Un pequeño pero muy eficaz robot de combate que mataría inmediatamente a cualquiera que se volviera hostil hacia su amo. 100% leal, el compañero más fiel que nadie puede desear. Ya ves, es como un gato. Matón, este delincuente se crió entre proscritos y creía firmemente en sus objetivos. Como capitán respondía ante el duque y protegía el cráter. Como personaje me lo sudaba. El duque de Atreides asignó al matón la tarea de acompañar a Jax y de encontrar suministros para el cráter, así como encargarse de algunos trabajos sucios en el exterior. El duque de Atreides decidió deshacerse de Matón, lo que destrozaría la visión del mundo de este último y su lealtad hacia el duque, lo cual no pasó porque no hice misiones con Matón. Falk no es humano sino un cyborg construido en Ignadun por un científico loco como prototipo para ayudar a los clérigos en su lucha contra los albos.
Su sueño de convertirse en humano ha sufrido muchos contratiempos y le ha hecho cometer errores, pero es alguien amable y educado que solo quiere entender el comportamiento humano. Básicamente Data de Star Trek. Wardek, el traidor, padre de Jax, era un traidor. Desapareció sin dejar rastros tras la guerra contra los albos. Algunos afirmaban que estaba muerto mientras que otros juraban haberlo visto. Al final resultó que sí que seguía con vida. Muchos creían que jugaría un papel importante en la guerra contra los celestiales. Sus acciones, incluso en la guerra contra los albos, fueron impulsadas por su adicción a Elex. No lograba soportar el síndrome de abstinencia. Al final, este estúpido anciano superó cualquier expectativa posible y desempeñó un papel de vital importancia en la guerra contra los celestiales. Madre mía. Logan, tras ser destronado al antiguo duque de Tabar, huyó resentido hacia las ruinas de la costa sur de Caracas. Y luego lo reventé. Su reencuentro con su hermana bicha gemela fue menos conmovedor de lo que cabría esperar. No se reencontraron. Logan solo podía ofrecer una sonrisa cansada a la humanidad en su guerra contra los celestiales. Guardaba su auténtico empeño para sus propios asuntos. Quizá fue la actitud de Jax la que convirtió a Logan en su enemigo, o puede que la fuesen sus acciones. Nunca le gustaron los buenazos. ¿Por qué Logan es importante siquiera? Bicha, al final incluso Jack acabó en la lista negra de esta peligrosa mujer. Simplemente por acabarse el juego. Acabó aceptando que Jax no quería estar con ella. Tenía una larga lista de planes descabellados que sabía que no podía llevar a cabo por sí sola. Estaba celosa cada frase que me decía, tío, y luego me abandonó y ya está. Es muy probable que darle la espada a Jax fuese lo que más le pesaba. Qué bonito, conmovedor. Claro está, su muerte tuvo un impacto en Jax, pero no lloró su pérdida durante mucho tiempo. ¿Cuándo murió Bicha? Rata, un proscrito retorcido, movió los hilos hasta lograr alcanzar el rango de capitán, para después convertirse en gobernador del fuerte de los Berserkers. Creo que se han rayado un poco estas cinemáticas, estas diapositivas. La relación de Rata con Jax solía ser tensa. Para Rata, Jax no era más que una útil herramienta para afrontar los problemas de la ciudad. Recuerdo un amigo que conozco. Sí, no sería mi amigo. Rata casi incluso se sentía agradecido hacia Jax por el hecho de que Fuerte siguiese en pie tras la guerra contra los celestiales. Ser un pro, verás. Hagen, el gobernador del castillo de los clérigos, estaba muy ocupado tratando de contener a los clérigos después de que estos fueran expulsados del Hortal. Expulsados no. Bueno, ahora sí. Hagen estaba entre dos facciones opuestas dentro del castillo, pero siempre quiso que los seguidores de la fe y de la ciencia resolvieran sus diferencias. Esa questline no la conocí. Y mira que quise hacer questline de los clérigos. Jax, a quienes muchos conocían como la bestia de Jacob o el forastero, pasaría la historia como el clérigo que puso fin a la guerra contra los celestiales. Hagen se deshizo en elogios hacia Jax por sus logros en Maracor y por salvar a la humanidad, por muy frágil que siguiese siendo. Que esta siguiese siendo. Pialg, un señor de la guerra berserker líder extraordinario con un gran talento para la guerra. Porque no es un señor de la guerra. Jax no podía haber encontrado a nadie mejor para liderar el bastión de la sexta potencia, salvo todos los demás. Trabajó sin descanso para superar los obstáculos a los que se enfrentaba la sexta potencia y rara vez conoció la derrota. Dirigió las fuerzas del bastión y a sus aliados hacia Maracor para luchar contra los celestiales en su propia tierra, un acto de auténtico heroísmo. El primero no, pero bueno. Tras acabar la guerra, podía decir con orgullo que Jax y él habían logrado juntos algo encomiable. No hizo mucho Cialk, la verdad, pero era un bro. Reinhold, un judicante clérigo que vivía por y para su trabajo, velaba constantemente por el bienestar de la humanidad y la supervivencia de la especie. Solo que no salió de la puta capilla nunca. Consideraba que la última gran batalla contra los celestiales le puso fin a un oscuro capítulo de la historia de la humanidad. Al fin podía volver a mirar hacia el futuro con esperanza. Víctor, este contemporáneo de gran crueldad, poseía una fuerza inverosímil obtenida gracias al tiempo que pasó en su juventud junto a su hermano Oleg en las catacumbas de Villa Thompson. Dejaba un rastro de muerte y destrucción por todos los lugares en los que llevaba su lucha. Murió de 4 balas. Para él, era como si Jax hubiese acabado con el ejército de celestiales sin ayuda, una capacidad destructiva que el patriarca no podía evitar admirar. Tiene una cara hecha de plástico, ¿ves?
Sin embargo, el que Jack salvase la humanidad era algo que Víctor no podía aceptar, lo que hizo que se enfrentasen. Coño. El duque de Atreides pasó su vida siendo perseguido y atacado. El transcurso de los años lo volvió paranoico hasta que un día se ocultó en las sombras. La cara de mongolo que flipas tiene el chaval. El jefe de los bandidos puso un títere en el puesto de gobernador del distrito superior y luego vio de incógnito en una campaña del distrito inferior. Su preocupación por obtener beneficios hizo que no se alegrase como el resto por el fin de la guerra contra los celestiales. Y quería cerrar el cráter. El cráter. La mayor preocupación de Héctor tras el final de la guerra, ¿quién coño es Héctor?, era el no poder volver a abandonar el trono. El primer exactor de los Álamos de Ignadon, Akrom, recorrió las tierras de Magellan como explorador reuniendo información sobre los movimientos de sus enemigos para ir un paso por delante de ellos. Y tenía una cabeza bombilla también. El verdadero alcance de su poder seguía siendo una incógnita, nadie se atreve a acercarse lo suficiente como para averiguarlo. Salvo yo que he estado de charla con él todo el rato. Aunque nunca apoyó del todo las decisiones de Jax en la guerra contra los celestiales, sabía que debía darle crédito por su participación en Mrakor. Los túneles de la ciudad abandonada de Villa Thompson sirven de base a los morconos, un templo de dolor construido por esos fanáticos religiosos en honor a un cruel dios. Bahadur, guardián del equilibrio, gobernaba la gruta a través de la tortura y la intimidación. Le hacía feliz poder dictar sentencia y ver el sufrimiento de cuantas más personas mejor. ¿Bahadur? Incluso después de la guerra, Bahadur seguía creyendo que las fuerzas restantes de morconos se impondrían algún día al resto de los pueblos y les infundirían miedo. No tenía palabras de elogio para los logros de Jax, incluso tras la batalla de Mrakor. Por el contrario, el resultado disgustó a este líder nihilista. Azog fue el gobernador de la base de los Albos, concienzudo y muy meticuloso, pocas eran las cosas que no pudiera lograr. Salvo que todo el mundo le traicionara. Azog era partidario de la nueva directiva y ordenó a sus agentes que aplicaran plenamente esta ley alba modificada. Azog recibió con satisfacción el fin de la guerra, ya que le permitiría concentrarse por completo en la nueva directiva, una tarea que ocupaba todo su tiempo. He de decir una cosa. Aparte que me he saltado unas cuantas tratas. He leído esto. Unas cuantas tramas. Porque había unas cuantas diapositivas que no era que me saltara tramas. Eran en plan decisiones que no tomé. Por ejemplo, Bicha ha muerto aparentemente. ¿Cuándo? Bicha me abandonó y se fue. Pero no murió. Y después, ¿por qué hablaban tanto de que he apoyado un montón a los Berserker como si me hubiera unido a ellos? Pero gracias a su magia que yo apoyé aparentemente, que nunca lo hice, han empezado a spawnear ogros nocturnos y humanos de estos, que es algo que vimos in-game. O sea, es algo que podemos ver en game, ¿sabes? O sea, me extrañaba antes porque hay tantos solitarios, ogros y demás. Esto yo no lo he causado, yo no he participado en esto. Ya hemos visto que en game, ¿verdad? Pues se han spawnado más de estos. Está petado el mundo, de hecho. Puede que sea el canon de los devs, a saber. Pero sí, tú si vas por ahí, ahora todas las ciudades están rodeadísimas de estos capullos. Un dragón de roca. Pero puede volar infinito. Aquí hay un aliens. Mira, aquí hay unos cuantos. Ha estado bien el juego. Ha estado bien. No me arrepiento, pero no lo he pasado. ¿Qué coño es esto? Una cabaña ahí con un ave. Un campo de tiro. Fuck. Un con legendario aquí. Flecha legendaria. La puedes disparar solo una vez, pero mata de un toque. No, yo me lo he pasado bien. Definitivamente me lo he pasado bien. Volvería a jugarlo. Lamentablemente, aquí acaba, chicos. Final. ¿Cuánto ha durado esto? 35 horas 36 minutos. Es más largo que el primero, sí o sí.
es más largo, sí o sí, de eso no hay duda. Lamentablemente aquí acaba este videogame, mis caballeros y mis caballeras. Os pongo los créditos por última vez en Elex II. Esto ha sido el final absoluto. Mañana probablemente voy a hacer un stream corto, solo de los Stark, porque quiero corregir horario, porque ahora son horas de despertarse, no de dormir, y aún no he comido nada, pero bueno. Y durante el resto de la semana pues probaremos Star Trek Online sí o sí, supongo, y veremos qué otra serie single player podemos hacer, porque la verdad es que apetece jugar más cosas single player de vez en cuando. Hay que hacer crecer esas horas de gameplay en Steam, tío, que eran vergonzosas. Este juego oficialmente, vamos a mirar Steam, este juego oficialmente me ha dado más horas que Cyberpunk. Y más horas prácticamente que Skyrim, en PC al menos, lo cual es curioso. Claro, Skyrim te lo jugué en otras plataformas, no solo la versión base de PC, también lo jugué en Play 3, en Play 4, en VR, que es un juego separado, así que realmente no me dio más horas que Skyrim, pero bueno. Chicos, ha sido un placer estar con vosotros una última noche, con Elex II, por supuesto, exclamación Directos. Un saludo a aquellos que vean la serie entera en maratón en YouTube y se han aguantado las casi 70 horas de serie de Elex que hay en total. Y nada, chicos, ha sido un placer, como siempre, ser épicos, set 6 es más de 2, y hasta la próxima, guapardos míos de mi corazón. Raeven out.